Buenas tardes, bienvenidos a la Cámara Alemana. Yo soy Tania Nause del área de socios y eventos y os doy la bienvenida hoy aquí en nombre de todo el equipo a esa sesión de nuestro querido Círculo Actualidad Jurídica y Fiscal. Creo que es el círculo más antiguo que tenemos en esta casa desde el 2002, muchos años, pero nunca envejece, claro, porque siempre hay novedades en el ámbito legal. Y por eso es lo que queremos realmente informar a nuestras empresas asociadas y a los interesados. Por eso os agradecemos muchísimo que habéis venido aquí y para los que nos han dicho que es interesante pero que no pueden venir, por eso hablo con micrófono, vamos a grabar la sesión al final, ¿vale? Que no es streaming, pero sí que tendremos la grabación para luego tener el material para compartirlo con compañeros, con los que no han podido venir y con vosotros también, claro. Y muchas gracias por estar conformes con grabarlo. La sesión, con lo que decís, se va a grabar todo. Se graba todo. La sesión de hoy ya lo veis, por eso habéis venido, así que yo, además que no soy del sector, no voy a decir nada más, pero sí que daos la bienvenida a las compañeras del despacho de abogados Álvarez Lentner, que sois aquí un despacho representando empresas con plantillas grandes, ¿no? de varios sectores en muchos idiomas, sobre todo también he visto que en el sector de la moda tenéis, ¿no? Un despacho de abogadas nada más, también otra curiosidad. No por nada, y nada, pues gracias por estar aquí. Os dejo la palabra, 1 hora más o menos, va a haber también luego, por supuesto, somos poquitos, ¿no? Va a ser interactivo, podéis hacer preguntas, vamos a entrar en debate, espero, y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Después, por supuesto, para que no os vayáis con el estómago vacío, tenemos un pequeño cóctel y hablamos. Y muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Si os parece, como somos poquitos, pues lo podemos hacer así un poco más íntimo. ¿Os parece bien que os presentemos un segundo? ¿Quién eres? Soy Gemma Osete, soy la responsable. ¿Qué ha pasado? Ay, perdón, el micrófono que os tengo que dar. Si es que yo... A ver, probando, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Gemma Osete y soy responsable de recursos humanos de la empresa de ciencia y tecnología Merck. Muy bien, encantada. Si quieres lo vas pasando fenomenal. Buenas tardes, soy María Jesús, soy técnico de recursos humanos en ATM Grupo Mayoli. Y yo también pertenezco a ATM Grupo Mayoli, somos un grupo italiano, ¿vale?, de tecnología de la información enfocado para la administración local. Y siempre os perseguimos al equipo de Álvarez Lentner para que nos ayudéis en las novedades legales del ámbito del ordenamiento social. Mi nombre es Juan, soy el director de recursos humanos y nada, poco más. Gracias, Juan. Este es cliente, está comprado. Hola, yo soy Roberto, trabajo aquí en la Cámara de Comercio en el Departamento de Asesoría Laboral y Fiscal. Yo soy Esther y trabajo también con Roberto en el departamento aquí de la Cámara de Asesoría Fiscal y Laboral. Buenas tardes, yo soy Ana Pacheco, soy coordinadora de Relaciones Laborales de la empresa OHL Servicios Ingesan. Bueno, es una empresa que es del grupo de la constructora de OHL, que lo conoceréis. Y bueno, nuestra empresa que, como bien sabe también Almu, bueno, pues alberga así como 20.000 empleados, ni más ni menos, y es multiservicios. Buenas tardes, pues yo soy Fátima García y soy la responsable de recursos humanos de True Maquinaria. Hola, mi nombre es Andrea y soy un candidato de doctorante en una universidad en Inglaterra. Y aprendo español. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, muy buenas. Mi nombre es Marcos Bata, soy de la empresa Quirón Salud, Imperial de Quirón Salud. Soy en la función de Finance Operations Head de Fresenius Helios, que es el dueño de hospitales aquí en España, tal cual en Alemania y en Colombia. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar. Pues vamos a aprovechar que somos poquitos y si os parece hablo súper rápido para los que no me conocéis, así que si no me entendéis en algún momento levantáis la mano y lo repito las veces que haga falta. Hemos estructurado la charla en diferentes cuestiones y temas, entonces si os parece bien voy a ir presentando cada uno de los temas y luego os voy a dar la palabra, os voy a preguntar para que estéis atentos. ¿Os parece bien? Muy bien, esa es la actitud, claro que sí. Pues vamos allá. El primer tema, que seguro que os suena.
Espera, que era donde no se mueve absolutamente nada. A ver, sí, control. ¿Que me podéis echar una manillo aquí con esto? Es que me han dicho que apuntar allí. Sí, pero vamos, que estoy tocando a las dos y no va. Si no, si le podéis dar... ¿Ahora? A ver. Vale, perfecto. Bueno, audiencia previa en despidos disciplinarios. Esto, ya sé que hay gente que lo conoce, pero insisto en despidos disciplinarios, que alguno nos ha preguntado si hay que dar una audiencia previa y preguntar al trabajador si le das una carta, por ejemplo, de despido objetivo por causas económicas. Ahí no nos interesa la opinión del trabajador, ¿vale? Es solamente en despidos disciplinarios. ¿Por qué hay que dar un poco la audiencia previa? Os voy a contar un poco la historia para que entendáis el porqué, que os va a poder, yo creo que, ayudar a entender cómo hacer la audiencia previa, que vamos a plantear luego una serie de cuestiones, ¿vale? Hasta ahora en España no había que hacer audiencia previa en los despidos disciplinarios, salvo que fuera el representante legal de los trabajadores, y no hacíamos audiencia previa, hacíamos un expediente contradictorio que además normalmente estaba regulado en el convenio colectivo. Esto no es expediente contradictorio, ¿vale? ¿Desde cuándo surge esta obligación, entre comillas? Desde la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de noviembre del 2024. ¿Y por qué? ¿Por qué de repente ahora hay que hacer una audiencia previa? Pues resulta que ahora, en el año 2024, se dan cuenta que España ratificó, un convenio, concretamente el número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, y ahora se dan cuenta que lo firmamos. Y parece que ahora también se dan cuenta que en la Constitución española, que es del año 78, como sabéis, hay una obligación de incorporar al ordenamiento jurídico español todos aquellos tratados internacionales que España ha ratificado. ¿Qué pasa? Ahí dices, mira, ya lo entiendes. ¿Qué pasa? Que resulta que esto que os estoy contando estamos hablando del año 85. ¿Cuántas sentencias hemos tenido desde el año 85, que es esta obligación, hasta ahora, que obligaban a las empresas a dar una audiencia previa? Ninguna, menos vamos a hablar del Baleares, que está cabreado con la vida, pero evidentemente no hemos tenido ninguna hasta que sale la del Supremo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, digamos que dice? El artículo 7 concretamente es el artículo que dice el Tribunal Supremo que nos ha estado aplicando hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que dice? Pues eso es muy importante. Dice, oye, cuando se termine la relación laboral por motivos relacionados con su conducta o rendimiento, que esto en España viene siendo el despido disciplinario, no el objetivo, antes de que, digamos que lo que tiene que hacer antes de terminarla, le tenemos que dar la posibilidad de defenderse, que esto no es un expediente contradictorio, insisto, solamente la posibilidad de defenderse, que esto puede ser, oye, has llegado tarde, ¿qué te ha pasado, Lidia? Y que me diga, bueno, pues es que he cogido el autobús, lo he perdido, tal, ya está, eso ya se ha defendido de una acusación que tiene, ¿vale? Y lo que dice es que a menos, el empresario está obligado a dar una audiencia a los trabajadores para que se puedan defender de lo que yo le estoy acusando, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador, que voy a ser yo, el que le conceda esa posibilidad. Yo, cuando me leí este artículo, lo que realmente yo pensé es decir, vale, imagínate que tengo una cámara y te estoy viendo a ti, Nuria, robando, y la estoy viendo ahí robando, cómo me abre la caja y se lleva el dinero. ¿De verdad es necesario concederle una audiencia a Nuria para que me explique lo que estoy viendo con mis propios ojos? ¿Es necesario que, por ejemplo, como alguna empresa lo hace, que le den 2 días para que se lo piense Nuria y que me conteste por qué me estaba robando o qué es lo que estaba haciendo? Realmente yo pensé que esto era para este tipo de situaciones en las que realmente no veo muy necesario dar una audiencia para que me expliques por qué te he estado pillando robando, ¿no? Entonces, resulta que el Tribunal Supremo, y ahora vuelvo para atrás, si puedo. Sí, un poco lento. ¿Qué pasa? Que entonces lo que entiende el Tribunal Supremo es que, como resulta que en nuestra Constitución dice en el artículo 96.1 que tenemos que cumplir lo previsto en los convenios internacionales que firmamos, en este caso el número 158, nosotros tenemos que dar esa audiencia previa. Pero lo que dice el Supremo, su razonamiento es que no se puede exigir razonablemente al empleador que la dé porque llevamos incumpliendo este convenio desde los años 80. Hemos terminado. Esto es el razonamiento del Tribunal Supremo y es muy importante que lo entendáis para luego ver las sentencias del Tribunal de las Islas Baleares, ¿vale? Es decir, que no, el Tribunal Supremo no interpreta que, bueno, puedes dar la audiencia previa en algunos casos sí, en algunos no. No, lo que entiende es que la tienes que dar, pero no es razonablemente pensar que la empresa podía haber sabido que tenía que darlo cuando nosotros, que somos el Tribunal Supremo, nunca lo hemos hecho desde que firmamos el convenio del año 85. La verdad que también os digo que el desconocimiento de las normas, los que habéis estudiado Derecho, el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento, pero estos se amparan en que la propia norma
voy a volver a ver si la tenéis delante. La propia norma lo que entiende el Supremo es que permite esa posibilidad de no aplicarla si no es razonablemente previsible que pueda pedirse al empresario que lo sepa. Eso es el razonamiento que hace el Supremo, ¿vale? Y esto es importante porque una vez que sale la sentencia del 18 de noviembre del 2024, estamos hablando de que tenemos una sentencia. Para los que no sois abogados, sabéis que no es jurisprudencia y no hay que aplicarla obligatoriamente por otros tribunales, sino hay al menos 2 sentencias del Supremo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, verás tú, el Tribunal de las Islas Baleares va a decir, a mí lo que diga el Supremo me da igual, porque solamente hay una sentencia, ¿vale? Pero en marzo del 2025, en el 5 y el 11, el Tribunal Supremo vuelve a sacar sentencias exactamente igual, eximiendo al empresario de no haber hecho la audiencia previa porque entiende el Supremo que cómo lo iba a saber si nosotros llevamos incumpliendo el convenio internacional un montón de años. ¿Y qué pasa? Que hay aquí una sentencia que os mencionamos, que luego todo esto, si lo queréis, os pasamos las sentencias y las diapositivas y todo, no tenéis que tomar notas. ¿Qué dice de repente el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares? Ojo, el 12 de febrero del 2025, es decir, ya había salido la sentencia al Supremo y el Tribunal de las Islas Baleares ya sabía que había que dar, que no se podía declarar el despido improcedente por no haber dado la audiencia previa, porque el Supremo ya dijo que se entendía que no podías exigir al empresario que lo supiera porque nunca lo habíamos hecho. ¿Qué es lo que y qué hace el Tribunal de las Islas Baleares después de leer esta sentencia? Va y vuelve a declarar otra vez el despido improcedente por no haber dado la audiencia previa. No sé si lo habéis visto esto en la prensa, pero os cuento el contenido importante de la sentencia. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de las Islas Baleares? Os lo digo porque si tenéis algún caso en las Islas Baleares hay que seguir esto que os voy a decir. Lo que dice la sentencia es que no es que esté ignorando la sentencia del Tribunal Supremo, lo que pasa es que en el caso concreto, que siempre, hago un paréntesis, no os quedéis nunca con los titulares de las sentencias, tenéis que mirar cuáles son los hechos de las sentencias, porque muchas veces el titular es muy alarmista y luego ves los hechos y dices, ah, bueno, es que esto no es mi caso. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa en esta sentencia que es posterior a la sentencia del Tribunal Supremo? Que lo que dice, en este caso concreto, es que la empresa sí que dio la audiencia previa. Lo que pasa es que desconozco por qué le dieron la audiencia previa, en vez de al trabajador al que se le estaba acusando de los incumplimientos, era un trabajador afiliado y se la dieron a la delegada sindical o a la sección sindical. Y no sé por qué pensaron que eso ya era suficiente. Y entonces lo que dice el Tribunal Superior de Justicia en las Islas Baleares dice, no, es que en este caso no aplica esta excepción, porque dice, a menos que no pudiera pedirse razonablemente al empleador que lo hiciera. Es que aquí sí que lo hicieron. Pero como lo hicieron mal, entonces se declara el despido improcedente. Y lo que viene a decir también la sentencia del... La pila aquí ajusta, ¿eh? ¿Se me puede pasar para atrás otra vez? Porfa. Uy. Vale, aquí. Lo que dice también la sentencia, que esto es lo que os tenéis que llevar para que lo hagáis si os pasa algo en Baleares, es que en este caso los abogados de la empresa o recursos humanos o quien fuera no alegó en el juicio, en el recurso, en el recurso, quiero recordar, no alegó en este caso que no sabían que existía esa obligación. Entonces dice, como no han alegado que desconocía que esta obligación era realmente legal porque nunca se había aplicado, como no lo han alegado y encima además han hecho una audiencia previa, no podemos decir que no sabían que había que hacer una audiencia previa, sí la han hecho mal, pero la han hecho. Y se vuelve a declarar el despido improcedente, ¿vale? Porque esta sentencia creo que ha salido, aunque es del 12 de febrero, ha salido publicada en la prensa no hace mucho y es para que entendáis que hay que mirar mucho los hechos y por qué en este caso sí y por qué no. Cuando tengamos un juicio en Palma de Mallorca, lo primero que vamos a decir, si se trata de un despido anterior a la sentencia del Tribunal Supremo, lo primero que vamos a decir, no hemos hecho audiencia previa porque yo no sabía que había que hacer audiencia previa. Es que si por no decir eso han perdido, ¿vale? O sea, para que veáis que hay que ser muy puntilloso. Y luego, antes de cambiar del tema de la audiencia previa, os vamos a contar un poco cómo lo hacemos. Hay una sentencia que es anterior al Tribunal Supremo, que es de Extremadura, que es la de octubre del 2024. Y aquí, como ya empezaba a sonar todo el ruido de hay que dar audiencia previa, pero el Supremo todavía no se ha pronunciado, tratan un caso en el que os voy a contar cómo fue la audiencia previa ahí, y el TSJ de Extremadura dice que esta audiencia previa me vale. O sea, aquí la sentencia de Extremadura, aun no habiendo la del Supremo, dijo que esa audiencia previa que se realizó ahí era perfecta. ¿Cómo es la audiencia previa que se realiza ahí? Pues os cuento un poco el caso. Resulta que era una trabajadora, creo que era de Séfora, si no recuerdo mal, que
había estado cobrando a clientes y apuntándose ella los puntos. Esto nos pasa muchísimo con mucho cliente de moda y todo eso, es muy habitual que hagan este fraude. Y llegó incluso hasta hacer como 200 transacciones de manera errónea. ¿Qué pasó? Se cogió la de Recursos Humanos, que no sé de qué provincia era, va hasta allí y ya llevaba en el bolso la carta de despido preparada. Pero esto también lo hacen mucho los clientes alemanes, que dicen, bueno, me llevo la carta de despido preparada, pero voy a ver si me canta y me confiesa, y como encima esto es un poco fraude, a veces cuando pasan robos o cosas así, y yo me firma la baja voluntaria, ¿no? Pues llegó, se entrevistó con esta chica que había realizado estas 200 falsedades, le dieron una horilla, tal, le dio, oye, pues cuéntame, no pone la sentencia cuánto tiempo le dieron, pero fue en ese mismo día. La chica no supo, lo que dice la sentencia es, no supo dar ninguna explicación a por qué había estado usando los puntos de todos los clientes con los suyos, y automáticamente la de Recursos Humanos le dijo, bueno, pues aquí tienes la carta de despido. Esa audiencia previa fue válida de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero si nos vamos a leer la del Supremo, que es la que ahora ya sí que constituye jurisprudencia, porque ahora ya sí que hay varias, podría ser válido, porque dejan claramente que no tiene por qué ser un expediente contradictorio. Dice que tienes derecho a defenderse, pero esto no implica que tengas derecho a salir a hablar con tu abogado tal. Al menos de momento no tenemos ninguna sentencia que diga que ese derecho a la defensa tienes que darte 2 o 3 días, ¿no? Porque no sé si habéis visto que algunos despachos o algunas empresas sí que están dando igual hasta 4 días, ¿no? Para que se defienda, que os vamos a contar un poco nuestra experiencia. ¿Qué pasa? Que como estas sentencias son muy recientes y no tratan, digamos, en detalle el procedimiento, preguntas que os pueden surgir. ¿Cuál es el plazo para que hay que dar? O sea, ¿se manda al trabajador una comunicación o habláis con él? ¿Cuál es el plazo? Ninguno. O sea, un plazo razonable puede ser que yo me siente contigo, Juan, te explique por qué te voy a despedir, y si no me sabes decir nada en 5 minutos, cojo y te doy la carta de despido. Yo te estoy grabando, con lo cual yo voy a poder acreditar ante el juez que te he comunicado los hechos, que te da un tiempo para que te defiendas y que no has sabido, con lo cual te da la carta de despido. Plazo, 1 hora, vamos a decir, ¿vale? Por decir algo. O sea, que no hace falta que sean un par de días. ¿Qué pasa en este caso? Siguiente pregunta que hago. ¿Tiene que ser por escrito la comunicación de los hechos? Pues en el caso de Extremadura no fue por escrito, pero es verdad que desde un punto de vista práctico y de recursos humanos os recomendamos que sea por escrito, porque si no, sobre todo imagínate en empresas grandes, como por ejemplo por la de Ana, imagínate que Ana tiene que estar viajando todos los días grabando con la grabación, no es práctico. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Dar la comunicación de audiencia previa siempre por escrito al trabajador. Tenemos un montón de casos diferentes. El trabajador está enfermo, pues allí ya tienes que mandarlo por burofax, y ya eso implica al menos 2 días entre medias que va a tener él, digamos, entre que recibe la comunicación, se la lee y nos llega a nosotros, va a pasar un tiempo razonable. Es verdad que en el caso de que el trabajador esté enfermo, pues realmente tampoco nos supone, me corregís si no, los de recursos humanos, no supone un perjuicio, porque no está ahí haciendo mal de fechorías, está en su casa enfermo, con lo cual no me importa en realidad esperar un poco, ¿no? Pero si esa persona, por ejemplo, está cometiendo ilícitos laborales importantes y está ahí, sigue trabajando, mientras tú has decidido darle un plazo de 2 días, pues ahí igual te causa un perjuicio, con lo cual ahí lo que hacen muchas empresas es darle un permiso retribuido. Pero bueno, estamos locos, le estoy diciendo que me acaba de robar y le voy a dar encima 2 días gratis de vacaciones. Pues eso ya que lo valoren, por supuesto, los de recursos humanos, ¿no? Pero es verdad que por escrito se recomienda. Hay un servicio que utilizamos nosotras y que en principio es solamente para abogados, pero os lo comento, que es el Buro SMS. Si no sé si lo conocéis, el Buro SMS, compráis como unos 15 euros o algo así, se compran unos créditos, y cada burofax que mandamos, que le llega al trabajador un SMS al teléfono móvil, con la carta de despido, con la carta de audiencia previa, y pone, pues, tal empresa te ha mandado tal, y cuesta cada envío unos centimillos de nada. Lo digo porque si no, el burofax habitual que hay en España es que igual te cuesta 20 euros por hoja, ¿no? Así que eso es un recurso que, si tenéis abogados internos en la empresa, es muy útil. Lo certifica Abogacía Española, o sea, es un servicio como correos, igual. Entonces, cuando lo mandas, tienes un justificante de haberlo mandado, y luego al tiempo que pasa se ve que lo ha abierto, porque al final es un SMS que te llega al teléfono móvil. Cosas que pueden pasar aquí, esto ya sería para otra charla, pero por ejemplo, aseguraos que tenéis el teléfono móvil del trabajador, el personal en este caso, claro, y que os ha dado la autorización para realizar comunicaciones al mismo. Esto normalmente entiendo que cuando contratáis a un trabajador, de primeras le pedís su domicilio, ¿no? Igual que tenéis su domicilio para mandarle la carta de despido a su casa, pues también le podéis pedir el móvil, pues para mandarle tal. Para cualquier tipo, como para que pongáis en esa ficha inicial que se están pidiendo este tipo de datos de comunicación a los efectos de comunicar cualquier tipo de comunicación, valga la redundancia, relativa a la relación laboral. Y así, digamos que si ve un mensaje, trabajas en Merck, ¿no? Si es un mensaje de Merck, ¿por qué no lo va a abrir? Me refiero, ¿no? Entonces, en este caso, lo estamos utilizando muchísimo y no hemos tenido ya ningún pleito en el que nadie nos haya cuestionado, porque, insisto, es un servicio de Abogacía
española y está certificado como está certificado por correos el burofax, ¿vale? Me podéis interrumpir, porque al final somos poquitos, podéis interrumpir. Buenas, Ruth. ¿Hay que dar traslado a la representación legal de los trabajadores? Vamos a ver, pues no os hablo que me digáis lo contrario. Tú tienes derecho como empresa, perdón, obligación como empresa a dar traslado a la RLT de la comunicación de sanciones muy graves. De sanciones, pero de la comunicación de audiencia previa, ¿por qué? ¿Alguno la está dando a la RLT? ¿Sí? No. Pues no veo lo necesario. Aquí ya es que, como nos llegan ya un montón de consultas para intentar que sea improcedente, no lo veo necesario, porque no estamos hablando ni de expediente contradictorio ni de sanción. La sanción viene luego, una vez que ya la audiencia previa, pues me cuentas lo que sea, me da igual, te voy a echar, pues ya lo que es la sanción, que es la propia carta de despido, esa ya sí que se la comunicó a la RLT. Expediente contradictorio, lo hemos dicho antes, esto no es un expediente contradictorio, con lo cual podéis hacerlo de la manera flexible que tengáis. Puede ser que en los convenios colectivos ahora se empiece a incluir algún tipo de cláusula para la audiencia previa, un poco para dar seguridad, y que no haya, por ejemplo, una empresa que dé una hora como Sephora para que me expliques algo y si no te despido tengo la carta aquí puesta, y otras que igual dan 4 días, ¿no? No tendría tampoco mucho sentido. Mismo contenido que la carta de despido, y os pongo por qué hemos puesto aquí esta apreciación. Nos ha pasado a veces que mandamos comunicaciones de audiencia previa y los más listos nos dicen, todo es falso. El mejor abogado del mundo, porque todo es falso, ya tengo que acreditar absolutamente yo todo. Pero hay algunos, ¡buah!, me encantan, empiezan a cantar, me dicen, sí, yo robé, pero es que tengo el ok de mi jefe, pues ya no tengo que acreditar en el juicio que ha robado, porque me lo acabas de poner por escrito. Así de gente que pica en eso, ¿vale? Entonces, que al parecer, en la audiencia previa, no, ahí se ríen sospechosamente, ahí detrás. Que en la audiencia previa, al principio pensábamos, ¡buah, vaya rollo, otra comunicación!, pero nos está viniendo en algunos casos bastante bien, porque reconoce los hechos, luego te dicen que siempre lo he hecho así, o me lo autorizó mi jefe. Ya, pues espero que ese jefe o esa autorización la tengas por escrito para venir al pleito y acreditarme que realmente hiciste esto por lo tenías. Pero ya me ha acreditado todos los hechos, tengo ya el pleito hecho. Con lo cual eso no nos viene mal. ¿Qué nos ha pasado? Que tú le comunicas unos hechos y te contesta, no, pero en realidad esto fue así, asá, tal. Lo revisamos y efectivamente tiene razón. Pero no hemos descubierto otra cosa. ¿Habrá que notificarle esa otra cosa nueva para que se pueda defender? Entendemos que sí. O sea, que en realidad la audiencia previa igual no es una comunicación, igual es una, te contesta otra, voy a revisarlo, voy a hablar con el encargado me dice esto, pero me dice que en realidad no fue ese día, fue otro, pues venga, te vuelvo a preguntar. Por eso que, ojo, los plazos estos que estamos dando, porque a veces vamos a tener aquí una conversación por burofax con el trabajador de 15 días, ¿no? Y yo creo que, una cosa importante también, que algunos se ha preguntado, no hay que tipificar, sí, dime. Que se aportaría como prueba la grabación, o sea, no grabó, sino que la creyeron a ella. Ella dijo, la de Recursos Humanos, yo fui allí, estuve aquí, se lo conté, tal, y directamente. Perdón. Vale. Un poco tarde. Vale. Se me oye bien, ¿no? Vale. Sí, no, que preguntaba que en el caso de Sephora, que cómo se acreditó en el juicio que se realizó esa audiencia previa de forma presencial, si fue por testifical o porque se grabó. ¿Cómo? Si no me equivoco fue testifical, porque incluso, os voy a decir más, creo que fue hasta interrogatorio de parte, porque creo que la de Recursos Humanos hasta tenía poder, y creo haber leído, si no lo recuerdo mal, que es que se fió la jueza de lo que dijo el interrogatorio de parte, porque era la que había despedido a esa persona. Si le queréis dar el micrófono al compi de ahí. Nada más para en este contexto. En este contexto, añadiendo, ¿qué tanto está permitido en España a grabar esa plática? ¿O tengo que preguntar permiso antes de grabarlo? Eso es muy español, y algunos estados de Estados Unidos también. No tienes que pedir permiso nunca para grabar si tú formas parte de la conversación. Es decir, yo, por ejemplo, yo ahora mismo os puedo estar grabando a todos, que además lo estamos haciendo, pero si tú, por ejemplo, imagínate que sales de la sala y dejas aquí tu móvil, eso no vale, porque tú no estás formando parte de mi conversación, ¿vale? Yo se supone que si yo decido contarte algo a ti, pues ya he perdido esa privacidad, entonces tú me puedes estar grabando sin preguntar. Las grabaciones son siempre válidas. ¿Qué pasa? Luego también hay grabaciones y grabaciones. Hay que aprobar qué día, esa voz, ¿quién es? Tendrá que venir aquí alguien a ratificar que esta persona que está hablando es esa persona. Pero vamos, que sí que se puede acreditar, pero justo en este caso me sorprendió, porque es que, según lo que, claro, como son los hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, no viene con tanto detalle, pero en principio es basado en testifical o incluso, creo recordar que era la propia parte. Insisto, grabadlo, que se puede. Yo voy aquí siempre con el móvil grabando cuando tenemos que dar alguna carta de despido, yo ya entro grabando, es decir, y no comenta nada.
Sí, sí, claro, está bien, pero eso os pueden grabar todo el rato. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? No decir nada que no queréis que os graben. Es decir, para vuestras vidas en general. Lo que sale por aquí se puede utilizar si esta persona te está grabando y no hay ningún problema, ¿vale? Aquí iba a decir lo de la tipificación, antes de que se me olvide. Muchas veces lo que estamos haciendo cuando tenemos plantillas tan grandes para gestionar, pues en la propia carta de audiencia previa ya te decimos que, oye, como revise que esto que te estoy contando sea verdad, esto se puede declarar falta, o sea, se puede considerar falta muy grave, según el artículo tal de lo que sea, bla, bla. Lo hacemos así, pero no es necesario, porque tú en la comunicación de audiencia previa no tienes que tipificar nada, que no estás sancionando. La tipificación solamente es necesaria cuando tal. Ruth la pone, porque dice, sí, total, le voy a despedir, luego copia y pega tal. También, efectivamente, pues esto se suele hacer, pero algunas veces, como nosotros también lo hacemos, como despacho, nos han preguntado, ¿pero es necesario ya tipificarlo? No, realmente no, pero si tienes decidido que vas a echar al trabajador, ya que te pones, ve haciéndolo ya con un contenidito parecido a la carta de despido, porque luego lo vas a usar en breve, ¿vale? Más preguntas de la audiencia previa y si no cambio de tema. Uy, Juan, cuéntame. Nosotros normalmente como la legislación... Sí, disculparme. Normalmente como la legislación avanza tan rápido y con tanta protección hacia los trabajadores, y aquí la mayoría de los que estamos somos empresa, nosotros utilizamos muchas veces cuando un perfil tiene pues un perfil negativo, un perfil malo, que nos hemos equivocado en el proceso de selección, utilizamos mucho la vía del despido disciplinario para inmediatamente reemplazar al perfil. ¿Qué ocurre si yo, en una investigación, que en cierto modo es una investigación de una audiencia previa, yo le doy al trabajador una notificación, oye, estoy investigando por este motivo, inmediatamente el trabajador, entre medias, me notifica, oye, voy a ser padre? ¿Qué ocurre ahí? Hay una diapositiva de esto, pero mira, voy a adelantar y te lo voy a contestar ya. Lo primero, no le estamos investigando, simplemente te estamos comunicando, yo te estoy informando que te he pillado haciendo esto. ¿Tú qué tienes que decir? La investigación luego a veces sale porque él te dice una cosa y me dice, pero fue María la que lo hizo. Entonces ahí puede derivar una investigación, pero en realidad simplemente te informo de unos hechos muy graves y te doy un poquito de tiempo para que te quieras defender si quieres, pero tengo la carta aquí de despido. ¿Qué pasa? Que en ese caso, si no se trata de una nulidad objetiva, es decir, dice, voy a ser padre, y tú le acabas despidiendo, no va a estar protegido por haberte dicho eso, porque tú puedes acreditar perfectamente que no le estás despidiendo porque te ha dicho que va a ser padre, sino porque tú ya habías tomado la decisión o habías considerado ya antes que existían unos hechos suficientemente graves como para despedirle. Es decir, la decisión tú la has tomado antes de que él te diga que va a ser padre. Claro, pero como la notificación viene a posteriori, lo digo por el tema de la garantía, claro, la notificación del despido, la decisión de la empresa. Sí, pero tú las tomas, ojo, pero la decisión de despedirle, en realidad tú ya la habías tomado de antes. O no tanto la decisión, porque se supone que le tienes que dar esa audiencia para que se defienda. Esto no es un expediente contradictorio, con lo cual lo que dice el Supremo es, tú tienes que comunicar unos hechos, oye, te he pillado robando, ¿tú qué tienes que decirme? Y ¿que eres padre? Pues tengo una carta aquí preparada para dártela, porque lo que me estás diciendo no desacredita nada. Y si yo voy a poder probar que has, imagínate, robado, habré ganado el pleito. Que resulta que me estás diciendo que me he inventado la carta, que simplemente no te quiero, te doy una reducción, pero yo ya había tomado esa decisión de echarte, porque si yo no tomo la decisión o la predecisión de echarte, ¿para qué te doy una comunicación de audiencia previa? Aunque no esté justificada. Claro, no, porque ahí se declarará improcedente, pero eso tú ya cuentas con darle la improcedencia y ya está. Pero no se va a declarar nulo por vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 porque ha ejercido sus derechos o por discriminación o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú ya hay un indicio claro de que tú ya habías detectado ese incumplimiento y que no le estás despidiendo por eso, sino te le estás despidiendo porque ya habías tomado esa decisión. Es que en la práctica habitual ya los trabajadores con un email automáticamente te dicen que cuando les haces una investigación o le haces un comunicado, te contestan por email y siempre te ponen, oye, creo que me estáis acosando, me estáis vulnerando mis derechos fundamentales, y automáticamente, claro, cualquier juez puede interpretar que la garantía de dignidad alcanza a este caso, ¿sabes? Voy a pasar, es que justo va... No, es que automáticamente, voy a ser padre, enhorabuena, pero estamos hablando de otro tema, oye, o... A ver, del control. Si me puedes pasar a la siguiente. Y a la siguiente. Ahora creo que soy yo. Es que justo os estabais adelantando la siguiente diapositiva que os vamos a contar. Pero gracias, Juan. ¿Alguna más de la audiencia previa en concreto? Si no, vamos a tratar este tema ahora. ¿Sí? Seguimos pasando adelante. Vale.
Pues el siguiente capítulo, por así decirlo, de la presentación son protección frente al despido sin causa. Es decir, tengo un despido improcedente de libro, ¿qué situaciones están protegidas? Y esto os vamos a traer aquí un poco de historia reciente, ¿vale? Durante un periodo temporal que nos vamos a centrar, las personas, en este caso digamos que lo que vamos a hablar, evidentemente la mujer embarazada protegida, pero vamos a hablar de dos situaciones que desde el 22 de agosto y hasta el 3 del año pasado y hasta el 3 de abril de este año han estado desprotegidas cuando eran personas que normalmente estaban protegidas. ¿Cuáles son estas personas? Aquellas personas que solicitaban o estaban disfrutando de un permiso por enfermedad grave de familiar, o aquellas personas que habían solicitado o estaban disfrutando de una adaptación de jornada por el artículo 34.8, para los que conocéis un poco la normativa, para solicitar una adaptación de tu jornada para el cuidado de familiares, ¿vale? Estas personas estuvieron desprotegidas frente al despido sin causa, es decir, que desde el 22 de agosto del 2024 y hasta el 2 de abril de este año, estas personas no estaban protegidas. ¿Qué significaba esto? Que si las despedías, su despido sin causa alguna, porque me lo invento, estas personas el despido se iba a declarar improcedente, pero no nulo. ¿Y por qué? A ver si me va ahora la primera. ¿Por qué? Por esto que pasa aquí. ¿Qué pasa? Que se publica una ley, que es la Ley 2/2024 de 1 de agosto, solo que es con efectos del 22, porque creo que eran 20 días posteriores de su publicación, y se elimina la protección de esas personas trabajadoras que hemos dicho. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué de repente se borra o qué pasa? Pues con esta ley lo que hacen es introducir una protección adicional a aquellas personas que son víctimas de violencia sexual. Y yo no sé si es el becario, con todos mis respetos al becario, que de repente empieza a poner ese artículo y borra, por casualidad o no, borra otros dos artículos, que es el 37.3 letra B y el 34.8 de Estatutos Trabajadores. Claro, como borra dos artículos, pues del artículo 55, que es donde viene el listado de personas trabajadoras, pues ya no están protegidas, porque la han quitado. Como si de repente ahora dicen que el despido en vez de ser 33 días, resulta que se confunden y ponen 13. Pues mala suerte, aquí lo que vale es lo que pone la ley. Entonces, durante este periodo de tiempo, estas personas estuvieron desprotegidas. Y claro, ya teníamos la llamada del cliente de ¿puedo echar a todos los que tienen concreción horaria? Hombre, pues porque dejarían de estar protegidos. ¿Qué pasa? Que iban a dejar de ser, digamos, que nulidades objetivas. Ya no era como la persona que está embarazada, porque lo habían quitado la ley, y la ley hay que cumplirla, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Pero es verdad que lo que daban un poco a entender los jueces cuando ya nos íbamos a adelantar a despedir a toda esta gente es que, ojito, que si veo que no hay absolutamente ningún tipo de causa para despedir a esa persona y justo te pones a despedir a esta gente en septiembre, o solo despides a gente que tenía concreción horaria y además que hay aquí una vulneración de derechos fundamentales por vulnerar el artículo 14 de discriminación. Pero ya es otra causa ya no es nulo, ya no es como la embarazada que la despides por lo que sea y el despido automáticamente es nulo, no, aquí ya es un indicio y ya tienes tú un poco pues más maneras, por así decirlo, de intentar ganar, ¿vale? Y volviendo para atrás, sí, gracias. En el caso de fraude, efectivamente tiene razón Juan, que muchas veces pasa que dices, oye, una reunión mañana, que es lo que pasa aquí en este caso del TSJ de Madrid, ¿vale? Os cuento un poco de esto, es una sentencia del 2021, pero hay varias. ¿Qué pasa? En este caso concreto es un trabajador que tenía muchos objetivos, se le calificaba por objetivos y tal, y tuvo una reunión y le dijeron, oye, vas bastante mal, o sea, le pegaron un toque de atención, y le dijeron, vamos a revisar tus objetivos en 6 meses, y vemos, pasan los 6 meses y le llega un correo electrónico al trabajador, mañana reunión. ¿Qué hace el trabajador? De baja por IT ahora mismo, porque se olía el despido. Y luego la empresa, que dijo, me da igual, no vienes a la reunión, te voy a echar igual, y el otro mandó un email pidiéndose la reducción de jornada, ¿vale? O la concreción, no recuerdo, pero está claro que al final, en esta sentencia concreta, tampoco sabemos muy bien los hechos de la sentencia de instancia, pero lo que dice aquí es que quedó acreditado que el único motivo por el que se pidió la concreción horaria o la reducción horaria es que habían pasado los 6 meses, le dieron un toque, reunión con recursos humanos, pues no pintaba muy bien. Y entiende el TSJ de Madrid que entonces en este caso, aunque era una protección objetiva, el embarazo la verdad que es ya complicado que puedas hacer creer al juez que te has quedado embarazada aposta solo por esto, ¿no? Porque esto es un poco más complicado, pero concreción de jornada o reducción es mandar un correo electrónico para protegerse. Y aunque aquí estamos hablando de nulidad objetiva, porque es que una persona de reducción de jornada o procedente del despido o nulo, pero no cabe la improcedencia porque es una causa de nulidad objetiva. Pero a pesar de esto, aquí vieron fraude y dijeron, no, es que tú te has cogido esto solo para estar protegido.
Y esto, a pesar de que era una situación, porque hoy una vez que yo te comunico, lo que hemos visto aquí es para quienes soliciten una concreción horaria. No tienes ni por qué estar disfrutando la que requiere un preaviso de 15 días, etcétera. No, no. Si lo solicito, protegido como si estuvieras embarazada, para que me entendáis, ¿vale? Pues en este caso concreto, lo que dice el TSJ, aquí te hemos pillado con el carrito de los helados, esto lo has hecho para protegerte. Y hemos tenido incluso nosotros también un caso en el despacho, que tuvimos una reunión, bueno, nosotros no, sino Reino Unido, tuvo una reunión con el trabajador y le dijeron que te vamos a despedir. O sea, es que lo dijeron todo, pero como son británicos, no hay ninguno por aquí, son muy majos, quieren llegar a un acuerdo desde el principio, te ofrecen incluso más tal. ¿Qué hizo el tío? Terminó la reunión, su cartita de concreción horaria, y nos contratan luego. Y ahí elegimos, a la calle llevas. Y es más, en la carta de despido, que era un despido disciplinario, era un poco de bajo rendimiento y poco más, pero sí que había algún dato concreto porque era un comercial, con lo cual podíamos hacer alguna comparativa y tal, le pusimos como causa de despido esto. Y bueno, no, es que encima más te estamos despidiendo por transgresión de la buena fe contractual, porque ayer tuvimos una reunión contigo, te dijimos que te íbamos a echar y vas tú y te proteges. Entonces, como que incluso nosotros estábamos intentando alegar que, aparte que te íbamos a echar, es que encima eso, como dice el TSJ Madrid, que es un fraude, hay causa para despedirte por cometer fraudes, pues lo metimos en la carta. Es verdad que hemos llegado a un acuerdo, por desgracia, y no vamos a llegar a juicio, pero al final el contrario, pues digamos que desistió de esa petición de decir, no, es que ahora te pido pues 50.000 euros o lo que sea porque mi despido es nulo, vas vulneración de derechos fundamentales, porque efectivamente pues te pillamos que era un poco de fraude. Y esto es un poco la historia, por si habéis tenido algún caso de estos o tenéis algún despido en curso, que bueno, que estuvieron estas personas desprotegidas durante un tiempo, pero que es verdad que siempre os recomendamos que al menos si habéis despedido a alguna de estas personas que estuvieron desprotegidas, que digáis algo. De hecho, eso también nos pasó con otro cliente británico también, que efectivamente pero ni nos dimos cuenta porque ni sabíamos que tenía concreción horaria, era del artículo 34, le despedimos, pero una carta un poco para conciliar, pero efectivamente tenía concreción horaria y ni lo sabíamos. Cuando nos lo dicen, dijimos, ¿cuándo ha sido el despido? En septiembre. Fantástico. Pues improcedente y nada más. Y como podíamos acreditar bastantes razones, además, porque era el único trabajador que quedaba en España, etcétera, nunca se iba a ver como una discriminación o una vulneración. Pues si no tenéis más preguntas, salto al... Uy, perdón, sí. Sobre todo es cómo justificas, ¿no? Sí, la única duda en estos casos es cómo justificas... porque claro, muchas veces lo haces con buena fe y luego cuando te sale de que es una IT o una reducción de jornada o cualquier cosa, ¿qué tienes que tener previsto por si...? Sí. Mira, por ejemplo, una cosa que solemos hacer ya y le recomendamos a los clientes es que si tenéis pensado despedir a alguien, por ejemplo, en el mes que viene, oye, esta persona tiene que salir, ¿no? Pero más que despedir, estás llamando la atención para que si esto no se corrige en 3 meses o 6 meses, ¿vale? Puedes tomar una determinación. Vale, como el caso que hemos contado, ¿no? Correcto. Pues eso ya sería indicio. ¿Cómo pruebas esto? Con correos electrónicos normalmente. Lo que solemos recomendar es que entre los managers, me voy a inventar, manager de recursos humanos y el manager técnico de esa persona, que tengáis correos electrónicos por escrito, y esto nos ha pasado mucho, es decir, que al final digas tú, oye, este trabajador va chungo, vamos a hacer una reunión, sí, porque no llega a objetivos, le hacemos la reunión y como no la pase, le echamos. Lo pones por escrito en correos internos entre tú y el manager de turno, y eso sí que, de hecho, una sentencia que estuvimos mirando venía justo esto, que había comunicaciones previas, porque lo que dice Juan, te mando cualquier cosita, acoso, no sé qué, tal, pero si acreditamos que la decisión se había tomado antes o era posible que se fuera a tomar, como en este caso, porque en este caso, oye, pasaron 6 meses desde que tuvieron la reunión, y aún así con esta sentencia, la del TSJ de Madrid que teníamos antes, se dice, no, es suficiente, está clarísimo que esto lo hizo para protegerse porque acreditó la empresa que él sabía que pudiera ser que le iban a despedir porque no estaba llegando a rendimiento. Pero siempre comunicaciones internas, creo que además también con Juan tenemos un caso así parecido ahora mismo, y eso es tirar de WhatsApps, incluso tirar de comunicaciones internas, porque tú normalmente no sueles decidir despedir a un trabajador de hoy para mañana. Se suele haber ahí un poco de, oye, pues no me gusta tal cosa, aunque sean cosas que en España no se pueden ganar porque no son suficientemente graves, pero no despedir normalmente al mejor trabajador que tienes en la empresa, con lo cual es un poco ir poniendo por escrito esas cositas que, oye, pues no me gusta, su actitud, su comportamiento, y con eso ya puedes acreditar que realmente no le estás despidiendo como represalia de que se acaba de pedir hace 5 minutos la concreción. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente capítulo, creo que es este, ¿no? A ver, un segundo para atrás, si puedes. Vale, sí, pues era el siguiente. Esto se ha quedado sin pila. ¿El siguiente, por fin? No, para adelante. Y otra vez, ahí, perfecto. Vale, pues ya cambiamos un poco el tema, pero bueno, está también relacionado con las bajas, ¿vale?
Vamos a ver, los despidos en situación de baja por incapacidad temporal, ¿son nulos o improcedentes? Pues hay que un poco estudiar a ver de dónde viene esto para poder contestar a esta pregunta. En el año 2018, tampoco voy a poner aquí abuela cebolleta, sale la sentencia del Tribunal Supremo, donde de repente dice el Supremo, ojo, que las enfermedades de larga duración podrían considerar ser discapacidad según la directiva que ponemos ahí de la Unión Europea considera discapacidad. Nosotros en España realmente discapacidad, tampoco soy experta en esto, pero existe una serie de normativa que tienen que ocurrir una serie de cosas para que te den una discapacidad, es decir, que hay gente que puede estar de baja de IT mucho tiempo y no tiene la discapacidad, no es tan fácil entre comillas conseguir una discapacidad como tal, ¿no? No digo incapacidad permanente, que lo veremos luego, sino una discapacidad. ¿Qué pasa en este caso concreto, en la sentencia del Tribunal Supremo? Pues que cogen la definición de discapacidad que viene en esta directiva y dice, uy, pues esto igual se puede equiparar a las bajas de larga duración. ¿Qué casos había después de esta sentencia del Tribunal Supremo? Gente, por ejemplo, que tenía cáncer o que había estado pues con problemas de corazón o problemas de espalda, que son enfermedades de larga duración, que lo que dice la directiva es que cuando un trabajador tiene una enfermedad curable o incurable, o sea que no hace como diferencia, es decir, se te puede curar, pero se prevé que su incorporación en la empresa realmente le vaya a poder hacer un poco diferente de sus compañeros, o sea, imagínate que se incorpora alguien que acaba de tener un proceso de cáncer muy largo, tal, pues puedes estar más cansada, lo que sea, pues si esta es la situación, que vienes de una enfermedad muy larga que pueda tener algún tipo de secuelas, el Tribunal Supremo dijo, estas enfermedades las equiparamos a discapacidad. ¿Qué pasa entonces? Que lo que dice tanto la directiva de la Unión Europea como en realidad nuestro ordenamiento español, que no se puede despedir a alguien por discapacidad. Y también lo que dice la directiva europea es que una persona con discapacidad, tanto si es la discapacidad legal que te dan en España como enfermedades largas, no se puede despedir como así, sino que tienes que intentar reincorporarle, adaptarle el puesto de trabajo, y esto lo voy dejando para ver ahora la ley que salió la semana que viene, la semana de antes, ¿vale? Esta es la primera vez, pero ¿qué pasa? Que entonces aquí lo que conseguíamos cuando íbamos a pleito era que si tu baja por IT era de duración media o baja, los ganábamos. Como tuviéramos una de larga de un año y medio, se perdían estos pleitos, porque esa duración larga se equiparaba a una discapacidad y si no tenías una causa, pues nulo por vulneración de derechos fundamentales por la discriminación y por la Constitución, o sea, por la Directiva Europea. ¿Qué es lo que hay ahora? Desde el 12 de julio del, bueno, ahora ya ha pasado bastante, del año 2022, ahí, ojo, que esto es importante, lo que dice esta ley es que no se puede tomar represalias de ningún tipo contra personas enfermas. Enfermas es todo, un constipado o vienes de un proceso de cáncer muy largo, ¿vale? Pero no es nulidad objetiva, es decir, que lo que dice esta ley, y luego he puesto varias, es que había muchísimas del Juzgado Social, el TSJ, pero ojo que también hay una del Constitucional que lo explica bastante bien, que con lo que estamos aquí no es con un supuesto de nulidad objetiva. Si estás enfermo, y te despiden, tienes que probar primero tú, el trabajador, que hay un indicio de discriminación. Es decir, lo que dice creo que la sentencia constitucional es que el que estés enfermo no es suficiente indicio. Ahora os voy a contar porque las sentencias la verdad que sí que medio lo equiparan a eso, pero en realidad lo que dicen es, por ejemplo, imaginaos un caso, resulta que te pones enfermo y hay un despido en departamento y justo despides al que está enfermo. Pues no es el hecho de estar enfermo el indicio, sino el que solamente se haya despedido a ti. Es muy finita la diferencia, pero sí que nos vale para argumentar con abogados contrarios que no solamente por estar de baja ya tu despido, si no tenemos una causa real o no la podemos probar, se va a declarar el despido nulo por este motivo. Entonces aquí tenemos un poco de todo y vamos a contar un par de ejemplos súper rápidos. En base ya a esta sentencia, porque ya hemos dicho que con esta sentencia, la ley, que el artículo 2, ya habla de enfermedad o condición de salud, ya no habla de discapacidad a larga duración. Con lo cual, teniendo en cuenta esta ley, a día de hoy no tenemos ninguna sentencia del Supremo, salvo que alguno haya visto una, hemos buscado y creo que no hay todavía, sobre si, vamos a pensar, el trabajador que está con un constipado y le despides durante el constipado, no vamos a hablar de enfermedades de larga duración, ¿es nulo o no? Pues vamos a ver un par de ejemplos para que lo veáis. En el caso, por ejemplo, de la sentencia, en ambos casos, vamos a decir, tanto la de Madrid, que hemos puesto ahí del 2025, que es bastante reciente, como la de Cataluña de 2024, son casos en los que es que realmente no se aporta absolutamente ningún tipo de prueba, pero ninguno es que reconocen la improcedencia en la propia carta de despido, que van al juicio y antes de empezar reconocen la improcedencia. Estamos hablando de este tipo de casos. Y en este tipo de casos, porque si tienes, por ejemplo, una reducción voluntaria del rendimiento, que sabemos que no se pueden llegar, pero sí que puedes decir, oye, te pidió
pidió el otro día tu compañera esto y no lo hiciste. De hecho, ganamos uno hace poco en el TSJ ganamos en el Juzgado Social de Oviedo y lo confirmó el TSJ, que eran todo mini incumplimientos, pero eran en realidad los incumplimientos. Entonces, igual lo que dijo la jueza en el Juzgado de Oviedo, dijo, bueno, sí, estaba enfermo, pero el hecho de estar enfermo solo, insistía en aplicación de la sentencia del Constitucional, no es ya un indicio que ya tenemos nosotros que ganar el pleito porque si no se declara nulo. No, al final llegamos a acreditar que había tenido un problema con una trabajadora, que un día fichó mal, que otra cosa no sé qué. Llegamos a acreditar todas esas poquitas cosas y el TSJ de Asturias confirmó la sentencia diciendo, oiga, que estaba enfermo, pero eso no significa que el motivo del despido sea que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque la empresa acreditó que eran otros motivos. Vale, no eran motivos suficientemente graves como para ganar el juicio, pero el despido se declaró improcedente y no nulo. Y en este caso, por ejemplo, en la sentencia del TSJ de Madrid del 2024, se despidió a 9 trabajadores a la vez y era uno que estaba enfermo nada más. Se declararon improcedentes todos, pero no se declaró nulo el que estaba enfermo, ¿vale? O sea que no vamos a pensar que me pongo enfermo y ya estoy protegido para siempre, porque siempre la empresa puede, oye, si formas parte de más despidos, con eso ya nos viene fenomenal con esta sentencia, si se despiden a 3 y resulta que uno está enfermo, pues fantástico con esta sentencia, o bien os recomendamos que en las cartas siempre pongáis algo que sea la realidad y por qué le estáis despidiendo, porque insisto, normalmente, y me corregís los recursos humanos, no queréis despedir al mejor trabajador del mundo, siempre va a haber algo ahí, pero claro, si en la carta pones que reconoces la improcedencia y vas al juicio, no llevas prueba y la vuelves a reconocer la improcedencia, es que te mereces que sea nulo el despido, que es como pasó aquí en estas sentencias. Y os hemos puesto 2 diferentes para que veáis cuál es la consecuencia. Pues nulo. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que dice que me estás discriminando por estar enferma, porque el TJUE hace muchos años, en el año 2009, dijo que no era discriminatorio en las enfermedades cortitas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Madrid? En el primer caso, la compañía ofreció la posibilidad, creo recordar, de incorporarse en el SMAC, pero la trabajadora dijo que no. Claro, ¿quién dice que sí? Yo prefiero esperar un año, como no puedes obligarles a que se reincorporen, la empresa ofreció la reincorporación, la chica dijo que no, llegó el juicio, se declaró nulo, pero la indemnización, fijaos que se declaró en solamente la de vulneración de derechos fundamentales, solamente en 4.000 euros. Y digo, ¿pero cómo puede ser posible? Si el mínimo suele ser como 7.500. Pero es verdad que a veces los abogados estamos ahí un poco con la LISOS, que es como que quien detalla un poco las indemnizaciones, pero la LISOS no se aplica porque sí, la LISOS es por si a una empresa la sancionan, se coge la LISOS, la Ley de Infracciones del Orden Social, para los que no sepáis. Pero en este caso dijo, no, 7.500, ¿por qué? La empresa le ofreció a los 15 días reincorporarse, la tía no, que no sé qué. Nulo, sí, nulo porque era nulo, porque no tenían nada, pero la indemnización 4.000. Ahora bien, en el siguiente, de Cataluña, 30.000 euros. O sea que hay que tener un poco ahí cuando nos pregunta el cliente, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo de nulidad, que ahí depende un poco cuántos meses puedan pasar de aquí a que salga la sentencia, y aparte acordaos que si se declara nulo en este caso, siempre tiene que haber una condena en una indemnización, salvo que no la pidan, que estén despistados, siempre tiene que haber una condena en indemnización por vulneración de derechos fundamentales, porque es que si no, no sería nulo. O sea, aquí no está siendo un despido nulo objetivo, sino que es nulo porque me has vulnerado mis derechos fundamentales y automáticamente por esa vulneración puedes pedir una indemnización adicional, solo que entre 4.000 y 30.000 euros. Hemos cogido 2 casos diferentes para que veáis un poco que últimamente nos piden casi siempre 50.000 euros. O sea, yo ya, papeleta que llego, 50.000. Es como, bueno, 50.000 no, que igual te llevas 4.000. Para que lo valoréis un poco, ¿vale? ¿Alguna? A ver un momento, si me pasas para adelante, por fin. No va, te lo prometo. Uy. A ver ahora, a ver, otro para atrás. Aquí ya está, esto soy yo ya. Antes de pasar aquí, ¿alguna duda más del tema este de bajas por IT? ¿No? ¿No? Vale, pues un poco esto ya que salió, si es que la presentación la hemos acabado hace un rato porque es que esto salió la semana pasada, o sea, aquí no podemos descansar. Vamos a hablar un poco ahora del despido por ineptitud sobrevenida versus incapacidad permanente para que entendáis las 2 diferencias, ¿vale? Cuando una persona está de baja por IT durante mucho tiempo, imaginaos, vamos a pensar que está 1 año y medio de baja y de repente le dan el alta médica, pues se tiene que incorporar a la empresa, le dan el alta médica, no tiene ningún tipo de incapacidad permanente, se está durante mucho tiempo enfermo, le dan el alta médica, se tiene que incorporar. La empresa, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene la obligación de que pase un reconocimiento médico porque ha estado mucho tiempo de baja, pues para ver qué es lo que le pasa. Y entonces ahí pasa el reconocimiento médico y entre el servicio de prevención y el médico, aquí que están los de Quirón, entre los de van a determinar un poco si ese trabajador se puede reincorporar adaptándole un poquito el puesto de trabajo y seguir haciendo sus funciones, o es un no apto. No apto, ¿qué significa? Vamos a ver que no puede, que la empresa no puede adaptarte el puesto de trabajo de ninguna manera y no puedes prestar servicios. ¿Qué se hace entonces en este caso de no apto? Pregunta así a lo loco. Pues
Pues antes despido objetivo por incapacidad sobrevenida, ahora ya no toca el claro. Ahora sí, sigue igual de claro. Y te voy a explicar por qué. Pues si yo tengo que redactar con una incapacidad permanente, imagínate con un... Claro. Con un dato No, pero porque la incapacidad permanente desde el miércoles está regulado. Y ahora vamos a ver cómo está esa regulación. Pero en el despido objetivo sí que es verdad que el despido objetivo por inaptitud sobrevenida no te explica la ley cómo de mucho tienes que intentar adaptar el puesto de trabajo. Lo que dice al final la ley es, oye, ineptitud tal. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en juicios? Que tenemos juicio, de hecho, la semana que viene de esto. ¿Qué es lo que hacemos? De verdad, intentar entre el supervisor, el médico y el de prevención laboral, decir, no, es que no se puede adaptar el puesto de trabajo de esta persona, porque vamos a hablar luego de la ley de incapacidad permanente, es que esa ya trae unos requisitos muy específicos, cosa que no hay aquí. Pero en el de no apto, al final, tú al trabajador le estás despidiendo, pero recordemos, le estamos pagando una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Es decir, el trabajador no se va con las manos en los bolsillos, es que lo que ha pasado en toda esta ley, os voy a contar un poco la historia, es que el trabajador le dabas al botón de baja y se iba a su casa sin nada. El despido no apto le estás dando una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades, si no recuerdo mal, y un preaviso de 15 días. Entonces, esto sí que cumple con la Unión Europea. Entonces, esto yo creo que desde un punto de vista del derecho de la Unión Europea, que es lo que trae todo esto, no a 3 meses de sentencia de que vayan por otro lado. Ruth, nos está la pues ahí nos llamáis. Ruth, de verdad. El primer caso lo hacemos nosotras, la verdad, es que estoy muy convencida de esto. Sí, Fátima. Vale, nosotros tenemos un caso similar de un trabajador que estuvo con una baja muy larga. Finalmente se le reconoció una incapacidad, vale. Le adaptamos el puesto de trabajo. Pero entonces, perdóname, ya no estás en el caso A, estás en el caso B porque se le ha reconocido una incapacidad. Sí. Vale, no, perdona, sigue. Queríamos seguir contando con esta persona, entonces estuvimos analizando y viendo la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo. Entonces estuvimos con la parte... pues servicio médico y todo, y finalmente pues lo adaptamos. Vale. Entonces, la casuística es ver que con el tiempo pues ha caído otra vez enferma esta persona y está pues muy inestable y... Pero pregunta, ¿sí que tiene una incapacidad? ¿Has dicho que sí que se le han reconocido una incapacidad? Sí. Claro, entonces ¿cómo puede recaer enfermo otra vez? Por otra cosa diferente, porque tiene una incapacidad permanente. Porque no se le ha curado todavía. O sea, era le tienen que operar otra revisable, vez. o así. Le están operando continuamente al final. Vale, pero ya tiene concedida la incapacidad permanente. Se puede grabar la incapacidad. Sí, no, que sea incluso aún más, ¿no? Porque yo en este caso entiendo por los hechos, sé que ya tiene la incapacidad permanente, pero aún así está trabajando. Sí. Que eso, que sepáis que no ha salido todavía cómo se regula, porque salió la semana pasada y se han olvidado de regular. Tú estás cobrando un salario y a la vez una prestación, una pensión, con lo cual sí. Y entonces en este caso, perdona, vale, vamos a seguir con... Entonces en este caso, ¿qué queréis hacer? Ha caído otra vez enferma esta persona, vale. Y entonces, claro, su situación es un poco inestable, porque se ve que continuamente va recayendo. Entonces, claro, no se sabe un poco... Pero claro, en este caso no sé de qué es la enfermedad, pero es que claro, si va recayendo es que yo se lo veo como una cosa temporal, me refiero, pues si estás o es que es una cosa paralela, igual tienes una incapacidad permanente para una cosa y luego de repente necesitaríamos, yo creo que nos falta un poco de información, necesitamos saber qué le pasa al trabajador, por qué se sigue poniendo malo intermitentemente teniendo una incapacidad permanente. Porque no se ha curado del todo. O sea, claro, pero eso tiene la incapacidad permanente, si eso ya no, hasta ¿qué tal? Es que si al final me dices que yo creo que igual son diferentes dolencias, no lo sé, seguro. Pero pueden ser diferentes dolencias, porque si tú al final te dan una incapacidad permanente, o puede ser, porque si fuera revisable estaríamos en el tema de revisable, pero aquí no sabemos si es revisable o no. Si te dan capacidad permanente es que para siempre vas a estar mal, ¿no? Pero creo que sí que es revisable. Es revisable a los 2 años. Claro, pues entonces ahí habrá que ver. Si ya cuando es revisable es a los 2 años le dicen, oye, te damos el alta, pues nada, pues ahí será una persona entre comillas normal de decir, pues nada, tiene que seguir trabajando. Lo que pasa es que allí una persona con el alta médica, estamos hablando, ahora volvemos al no apto. Ahí tendrás que volver otra vez a mirar si adaptándole el puesto de trabajo es apto o no. Pero quiero que diferenciéis muy bien estos dos supuestos porque hay un poco de lío. Es decir, si yo estoy enfermo mucho tiempo y yo pido la incapacidad permanente y no me la dan, ¿qué es lo que tengo?
un alta médica. Y yo con mi alta médica vuelvo a la empresa y estoy uno más. Lo que pasa es que como llevo mucho tiempo de baja, ahí entra el servicio de prevención, me hace un reconocimiento y ve a ver si tengo alguna secuela, porque estoy bueno, que es que la Seguridad Social me ha dicho que no tengo derecho a la incapacidad permanente y me dan el alta médica, ponte a trabajar ya. Entonces yo como empresario lo único que tengo que hacer es hacerte un reconocimiento médico y ver si, a pesar de que tengas el alta, puede ser que te hayas quedado, me voy a inventar, que te falte un cacho de la oreja, pero tienes el alta médica porque se puede ir sin el cacho y ni siquiera te dan una discapacidad ni nada, pero te falta un cacho. Pues igual si trabajas en el contact center, igual te tienen que poner aquí un cojín, me lo invento, y ya tienes el puesto adaptado. Pero imagínate que por lo que sea no se puede adaptar el puesto de trabajo. Entonces ahí, como no tiene la incapacidad permanente, te hago un despido objetivo por ineptitud sobrevenida, porque no tiene la incapacidad permanente. Ahora vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Una persona que sí que tiene la incapacidad permanente, me da un poco igual si es revisable o no, y hasta la semana pasada yo le daba el botón de eliminado, aquí te doy de baja y te vas sin nada. Y esto es un poco, os voy a contar un poco la historia, porque viene otra vez de Europa. Es decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? El mismo señor de Baleares, el de la audiencia previa, él mismo dice, voy a volver a preguntar a la Unión Europea, que hace mucho que no le pregunto, o en realidad creo que esto fue antes, pero bueno, le pregunta a la Unión Europea y dije, oiga, ¿no va en contra del artículo que hemos visto antes que decía, o no hemos llegado creo que a ver creo que está más adelante, que no puedes terminar el contrato de una persona sin una indemnización adecuada, tal? ¿Y cuál es la indemnización que te doy cuando le doy al botón de baja por incapacidad permanente? 0 euros. Y ahí está el problema. Entonces, como el ordenamiento jurídico español permitía al empresario despedir a una persona con indemnización 0 cuando le daban una incapacidad permanente, pues dice, uy, esto incumple. ¿Y por qué? Porque además encima España tiene una definición de incapacidad permanente que cuadra perfecto con discapacidad. Entonces, volvemos otra vez a la ley de la Unión Europea. No se puede despedir a alguien por motivo de su discapacidad sin intentar antes adaptar su puesto, todo esto. Y de ahí que antes se intentaba adaptar el puesto de trabajo en el no apto, pero la incapacidad permanente no. Y esto es lo que ha dicho Europa, que hola, que esto no se puede hacer, que porque la incapacidad permanente equivale legalmente a una discapacidad y tú no puedes echar a un discapacitado sin antes intentar adaptar ese puesto de trabajo. Y entonces, pues eso dijo la sentencia esta de 18 de enero de 2024, le contesta a Islas Baleares y la primera sentencia que hay ya en España aplicando esta es una sentencia de un juzgado social de Vigo, que viene a decir exactamente lo mismo. Este despido de una persona que le dieron al botón y ya está, no quedó acreditado que intentamos recolocarla, que le ofrecimos otro puesto, no ha quedado acreditado absolutamente nada de esto, con lo cual entienden que es nulo por discriminación porque estás despidiendo a alguien discapacitado sin haber intentado antes adaptar ese puesto. ¿Qué pasa? Que esto puede darlo, ¿qué es adaptar el puesto? ¿Qué le ofrezco otro puesto? Pero le puedo obligar a coger otro puesto. Como esto estaba todo muy en el aire, salió el otro día, el 29 de abril, la ley /2/2025, que ya sí que nos cuenta y nos da claridad a medias, a vosotros no que son muy grandes, pero a las empresas de menos de 25 trabajadores está bastante claro. Pues si hay alguna aquí, que no sé, si sois menos de 25 trabajadores, creo que no, está muy claro porque lo define correctamente. Pero vamos primero a ver un poco el proceso y me contáis si queréis ahora cómo estáis haciendo. Yo soy un trabajador y a mí me llega la cartita de la Seguridad Social que me dice enhorabuena o no sé qué le dicen, pero le han concedido la incapacidad permanente. Yo soy el trabajador, desde ese día que a mí me llega, tengo un plazo de 10 días naturales para comunicarle a la empresa si quiero seguir en la empresa o si paso y me quedo como en mi incapacidad. Luego va a haber aquí unos descuadres, porque me llega a mí antes que soy yo la empresa, el trabajador le llega 4 meses después, yo ahí sí que yo haría, si soy empresa y a mí me llega la resolución, notificársela al trabajador corriendo para que empiecen a contar eso, porque no dice desde que el INS, creo recordar, le notifique la resolución, dice desde que tenga conocimiento de la resolución, pues corred, mandarle la resolución y ahí va a tener 10 días naturales para solicitar a la empresa si quiere seguir trabajando, además de conservar su prestación o no. Pues imaginaos que os dice que sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis 3 meses para hacer 2 cosas, o adaptar su puesto de trabajo o proponerle uno alternativo que fuera compatible con la incapacidad permanente. En el caso de que le propongáis uno alternativo, claro, como no es su puesto de trabajo, él está amparado para decir, en el mismo plazo de los 3 meses, pues no me gusta, entonces le propones, me voy, y le das al botón, ¿vale? Total, no te das nada de indemnización. Pero, en principio, la ley no permite que él se oponga a
que me vais a adaptar al puesto de trabajo y voy a seguir trabajando. No, no, ahí él no puede decir me voy. Digamos que tiene que quedarse obligatoriamente, por así decirlo. Si deja de venir, pues baja voluntaria, ¿vale? Pues en este caso concreto es el que os voy a contar un poco así la diferencia entre cuando, digamos, que la empresa ha intentado realmente adaptar el puesto de trabajo y cuando no. El ofrecerle otro puesto de trabajo es bastante fácil. Hoy hay vacantes o no hay vacantes en un puesto de trabajo que sea compatible con tu incapacidad. Pues tienes un testigo, te dice que no hay vacantes, no se va a ver en ningún lado, ya está. Pero claro, has adaptado, lo que creo que dice la ley es que no suponga una carga excesiva para la empresa adaptar el puesto de trabajo. Y dices, uff, ¿y esto qué es una carga excesiva? Pues para las empresas de menos de 25 trabajadores está súper claro porque te pone unos baremos. ¿Qué dice? Si tú para adaptar el puesto de trabajo te vas a gastar más de lo que resulte 6 meses de salario o la indemnización por despido improcedente, se entiende que es la carga excesiva y no tienes por qué adaptarle el puesto de trabajo. Así que chao, no te llevas indemnización. ¿Qué pasa? Que para las empresas de más de 25, que yo creo que sois casi todos aquí en este caso, pone, para ver si la adaptación del puesto de trabajo que tenéis que hacer supone una carga excesiva o no para el empresario, hay que ver lo siguiente. Pues cuánto gana la empresa, no sé qué más ponía, pone como un montón de cosas de tu capacidad económica, tu capacidad, cifra de negocios, habla siempre como de términos económicos y entonces, pero no pone nada claro como, oye, el resultado de la suma de no sé qué, no pone nada. Con lo cual, ¿quién va a decidir si tú has intentado adoptar el puesto de trabajo o no? Un juez. Entonces ahí es donde está esa inseguridad. Por repasarlo un poco, yo soy un trabajador y paso ya al siguiente tema. Soy trabajador de la incapacidad permanente, tengo un plazo de 10 días para decirle a la empresa que si quiero o no. Como si no te dice nada y pues no lo vas a saber, pues no le vas a hacer nada. Pero si te llega la resolución, yo creo que ahí sí, yo aprovecharía y le diría al trabajador, oye, me ha llegado, ¿qué quieres? Tal. Me dice que no quiero volver. Pues chao, nada, pues le damos al botón y no pasa nada. Me dice, sí, quiero compatibilizar mi trabajo con la incapacidad permanente. Pues tú ahí vas a tener que ver. Si le puedes ofrecer un trabajo, se lo ofreces, perdón, si no puedes adaptar el puesto de trabajo, pero tienes un puesto de trabajo vacío, se lo ofreces. ¿Que no le gusta? Se va él en esos 3 meses que hemos dicho, le das al botón, no se lleva indemnización. Y que dice, no, es que quiero volver a trabajar en la empresa, adáptame el puesto. Pues ahí tenéis que adaptar el puesto, salvo que se entienda que es una carga excesiva. Y ahí pues tenéis que ver por presupuesto, cuánto puede costar, cuál es la capacidad económica de la empresa, de qué estamos hablando, de qué tipo de adaptación, y eso ya sí lo va a decidir un juez o no, si se ha intentado realmente adaptar el puesto de trabajo o no. ¿Dudas antes de pasar a la siguiente? Juan. Ay, pobre. Vale, perfecto. Tú imagínate que le conceden incapacidad permanente, al caso que estamos analizando ahora, él opta por volver y solicitar una adaptación al puesto de trabajo. La empresa tiene 2 opciones, como has dicho, adaptar el puesto y valorar cuánto le cuantificaría esa adaptación, o proponer la ley un puesto alternativo. Sí, pero yo puedo adaptar su puesto, entiendo que dentro de la categoría yo puedo adaptar su puesto de trabajo, por ejemplo, si era un call center, el puesto de teleoperador, o bien proponerle uno alternativo. No, la redacción exactamente del artículo no es así, lo hemos puesto así como para darte que hay 2 supuestos, pero en realidad lo que pone el artículo, si no recuerdo mal, porque como se leí la semana pasada, creo que pone como que la empresa tendrá que adaptar el puesto de trabajo porque te lo acaba de pedir el trabajador. O sea, el trabajador lo que te pide, en realidad, bueno, habrá que ver qué es lo que te pide, pero el trabajador te va a pedir, porque si te dice, quiero otro puesto de trabajo, pues tú dices, no tengo, podemos terminar. Ya, pero si te propone adaptar el puesto de trabajo, lo tienes que adaptar. Lo que no le puedes decir es, no te lo adapto y te voy a ofrecer uno que sí que vas a rechazar. Pero por poner un poco el ejemplo de la norma, ¿no? Es decir, tú imagínate que tengo un conductor que se quede invidente. Vale. Entonces, lógicamente no puedo adaptarlo. Sí le puedo recolocar. No, claro, pero ahí habrá casos, es que al final... Claro, pero Juan, en ese caso te contesto, es que ahí no se puede adaptar, bueno, salvo alguna tecnología tal, no se puede adaptar el puesto. Pero entonces tendré que ofrecerte otro pues de oficina con un teclado, me lo invento para videntes. No, apto no eres, que tienes una incapacidad permanente. Estamos hablando del caso en el que ya no eres apto de nada porque es incapacidad permanente. Sí, ahí sí. Lo que tú tienes que saber es que te puedo adaptar o no dependiendo de tus limitaciones que tú tengas. Claro, en ese caso no sé cómo se podría llegar a adaptar, pero imagínate, por ejemplo, me lo voy a inventar, una cosa un poco loca, ¿vale? Pero tienen que pasar por el servicio médico, yo entiendo, para que te expliquen que esta persona que tiene una incapacidad permanente, que está solicitando una adaptación de puesto, qué tipo de adaptación de puesto puede existir o no. Claro, yo creo que como estamos hablando ya de una resolución de incapacidad permanente, no sé si lo tenéis así una en mente que os haya llegado hace poco, no sé exactamente qué es lo que pone la propia resolución del INS, igual solamente pone
le damos la incapacidad permanente total para el ejercicio de la profesión de dependienta y ya está, y no sabe realmente qué le pasa, claro, pero aquí yo sí que la volvería a mandar otra vez, como si hemos hecho en el no apto, pues también aquí, y lo mandas. Y entonces ahí imagínate, voy a decir una cosa un poco loca, porque habrá igual que hacerlo. Imagínate que es una dependienta, ¿vale?, de una tienda o una librera o algo así, que no puede mover los brazos así, ¿vale? Claro, en estos casos, pues pasa mucho que si no puedes hacer esto y es que resulta que toda la tienda está, tienes que colocar cajas todo el rato, va a ser complicado adaptarlo, pero yo se me ocurre ahora como sí que estamos súper obligados a adaptarlo y puede esto costar una millonada y me la tengo que gastar, salvo que sea superior a 6 meses de salario del trabajador a la indemnización por despido improcedente, imagínate que después me compro una máquina que le eleve a él, me lo voy a inventar y entonces no tienes que hacer así porque te subes a la máquina, te eleva, te bajas, esto se me ha ocurrido a mí, no sé si existe, ¿vale? Pues igual esa máquina, me lo voy a inventar, cuesta 30.000 euros y ahora con esta ley te obligan a comprarla porque es que resulta que la indemnización por despido improcedente de este señor son 35.000. Entonces no es una carga excesiva baratía de adaptar el puesto de trabajo y te tienes que gastar esos 30.000 euros en comprarle esa mini plataforma para que te sube y te baja. Porque ahora ya, bueno, esto en empresas de 25 trabajadores, pero imagínate, si en empresas de menos de 25 trabajadores es exigible a la empresa que se gaste 30.000 euros en comprar esa máquina, va a ser ahora yo creo que más complicado el determinar si se puede adaptar o no ese puesto de trabajo, porque lo cifran tal cual, dicen, si la empresa tiene menos de 25 trabajadores, tienen que adaptar el puesto de trabajo en caso de que el trabajador quiera volver a la empresa, y se tienen que gastar, ojo, restando las subvenciones, o sea, porque tú puedes pedir subvenciones para esto, no sé si están publicadas, y lo que dice es, una vez que imaginaos que la máquina cuesta 30.000 euros y te dan de subvención 10.000, con lo cual tienes que poner tu bolsillo como empresa 20.000. ¿Cuánto es la indemnización por despido improcedente de este señor? 30.000, te gastas los 20.000 en esa máquina. ¿Cuánto? Su indemnización resulta que son 15.000. Entonces, pero hay otro artículo que dice, no, ojo, que si imagínate gana 10.000 euros al mes, tenía poquita antigüedad, pues si sumo 6 meses me da 60.000, te compras la máquina que cuesta 20.000 euros. Eso está súper mega medido en el caso de empresas de menos 25 trabajadores. Pero si esto es así, yo lo que haría por prudencia sería, vale, si una empresa pequeña se tiene que gastar esto, pues una grande más, por así decirlo, ¿no? Y digamos que ese criterio de cuánto me tengo que gastar en adaptar el puesto de trabajo, en las empresas grandes lo va a valorar el juez en vista de la cifra de negocios, de la capacidad de la empresa, de la liquidez, etcétera. Entonces, esto, vamos, que es como salió el miércoles, pues tampoco tenemos mucha más información que nuestra propia lectura. ¿Más cositas de esto o paso a la siguiente? Vale, voy a empezar ya a ir más rápido de lo normal, pero si veis que en algún momento no me seguís, me decís. Despido por improcedente e indemnización adicional. Esto voy a ir súper rápido. A ver, se declara el despido improcedente. ¿Se puede pedir con éxito una indemnización por despido además adicional? Ana dice que no, yo no sé por qué está tan convencida. Juan dice que sí. A ver, ¿y por qué? Súper rápido, Ana, ¿por qué no se puede pedir? ¿Una indemnización adicional? A la de procedencia de 33. Porque ya la indemnización legal yo entiendo que es ya entiendo que es razonable. ¿Tú o el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo sí que dice, vale, ahí te voy a dar la razón de que el Tribunal Supremo en la sentencia, que no me acuerdo ya de qué fecha era, el 2024 también, dice, oye, vuelve a empezar otra vez el señor del Tribunal Supremo, ¿vale? Dice, hay otro convenio de la OIT que tenemos que aplicar porque lo firmamos también hace 500 años, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice ese artículo 10? Dice, oye, que los Estados miembros tienen que dar siempre el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada, que puede ser cuando se declara improcedente tú puedes reincorporar al trabajador, eso se podría recuperar. Entonces, ¿qué dice el Supremo? El Supremo dice, ojito, porque mi sentencia es anterior al momento en el que España firma otra cosa diferente, que es la Carta Social Europea, y ya os contamos esto. Creo recordar, que además lo miramos ayer, que la Carta Social, no me hagáis mucho caso, pero creo que se firmó en el 2022, si no recuerdo mal, y este despido que trata el Supremo dice, no hay indemnizaciones adicionales a la improcedencia, porque España ha dicho que 33 días, y 33 días me parece estupendo. ¿Por qué? Porque entiende que es un criterio que igualitario para todos, es decir, que da igual cuántos meses lleves trabajando, no cuántos meses, pero como que te llevas 33 y porque has perdido el puesto de trabajo, y da igual si llevabas 5 años trabajando o 4 y medio, digamos que te damos un importe porque has perdido ese puesto de trabajo, pero no ven esa diferencia como algo malo en el Supremo, el que tú te lleves un poco más porque tienes más antigüedad, ¿vale? ¿Entiende? Como lo entiende, lo razona a su manera y dice, oye, me parece que esta indemnización, la de los 33 días, es correcta y por lo tanto el ordenamiento jurídico español sí que ha cumplido con esta obligación del convenio de la OIT. Pero, dice el propio Supremo, ojo, que no estoy valorando en esta sentencia porque España no había firmado todavía la Carta Social Europea.
La Carta Social Europea, en el artículo 24, que os lo hemos puesto aquí solo para que lo veáis muy rápido, dice más o menos lo mismo. Dice, no se podrá despedir a nadie, no sé qué, sin indemnización adecuada u otra reparación apropiada. A mí me parece súper similar. Yo diría, pues me da igual que la sentencia del Supremo no esté aplicando, no esté revisando esta Carta Social que firmamos hace 2 años, porque dice prácticamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo, el Consejo Europeo de Derechos Sociales resuelve una cuestión planteada por UGT que dice que la indemnización no cumple el artículo 24 de la Carta Social, con lo cual ahora necesitamos otra sentencia más del Supremo que trate este tema, porque no hay ninguna sentencia que diga ahora que España ha cumplido la Carta Social. Es más, lo que tenemos es una resolución no vinculante de unos señores de Luxemburgo que dicen que no la estamos cumpliendo. ¿El TJUE tiene que aplicar esa resolución de los señores del Consejo Europeo Social de Derechos? No. Tenemos que esperar, pero como se adelante ya el señor de Baleares a hacer su consulta, pues ya no quiero saber. ¿Y qué va a decir? Igual dice que no, y si dice que no, ¿qué tenemos que hacer en España? Modificar la indemnización por despido improcedente, la manera de cálculo, porque van a entender que no. Pero es verdad, que decía Ana, que a día de hoy la sentencia que hay del Supremo dice que no hay indemnización adicional, porque hasta ahora sí que había algunos casos, por ejemplo, trabajador que no tiene prestación por desempleo, que ha estado poquito en la empresa, que resulta que dejó su trabajo, se fue de baja voluntaria y luego ha perdido tal. Había esos casos, pero la sentencia del Supremo como que digamos que los elimina, porque lo que dice el Supremo es, no me voy a poner aquí, lo que dice es, España ya tiene una forma de cálculo, no me voy a poner yo juez en cada caso a valorar a ver qué le doy a este, porque lo que entiende el Supremo es que hay unos daños y ese daño es haber perdido el puesto de trabajo y ese daño es igual para todos, de que no porque uno se lleve 10.000 y otro 400, el de 400 tiene que tener derecho a 10.000, lo que todo el mundo tiene es 33 días por año de salario, es la misma indemnización para todo el mundo. Pero insiste, ojo, que no estoy mirando este artículo del 24, la sentencia no va de esto. Entonces, por curiosidad, nos lo hemos leído y digo, pero si es que dice lo mismo. Lo que pasa es que ya hay una Carta Social Europea, que esto ya lo mira el Tribunal de la Unión Europea, porque el convenio de la OIT es un convenio internacional a nivel global, no solamente en la Unión Europea. Y hay unos señores que han dicho ya hace poco que no es válida. Oye, nos encantaría a las empresas que el TJUE diga, pues a pesar de la resolución de estos señores del Consejo Social Europeo, a mí me parece bien, entonces no hay ningún problema. Ahora, como sigan la argumentación del Consejo Europeo Social de Derechos, pues va a ser que no, que es inadecuada. Sí, no. Perdona, solamente para acabar de clarificar, sí. En teoría no tendría que solicitarse adicional hasta que resuelva esta impugnación que está haciendo UGT. Ya se ha resuelto, es decir, se ha resuelto. Lo que hicieron fue una consulta al Consejo Europeo de Derechos Sociales, dijo UGT, oye, que a mí esto me parece, porque claro, como UGT, digamos que perdió el caso porque salió el Supremo diciendo que no había indemnización adicional, pero lo que como dice el Supremo dice, oye, que yo digo que no hay indemnización adicional porque yo he analizado el convenio de la OIT, pero no he analizado la Carta Social Europea de Derechos. Entonces dice UGT, pues voy a preguntarle al Consejo a ver qué dicen, y el Consejo ya se ha pronunciado, ha dicho que no es adecuada. Claro, creo que hay un caso, no recuerdo mal, que le pagan 400 euros porque llevaba pues 2 meses trabajando y le pagan 400 euros. Entonces dice el Consejo Europeo de Derechos Sociales. Esto no es una indemnización válida. Para que sepáis, en otros países, por ejemplo, la indemnización no está vinculada a la antigüedad. Entonces suele pasar, por ejemplo, creo que en Reino Unido o en Francia se da preaviso. Te despide, te doy un preaviso de 6 meses. Claro, hay 6 meses para todos. Lleves una semana en la empresa o 40 años. Y ahora que dicen que no es adecuada, el siguiente paso es que alguien, pues seguramente el señor de Baleares, que haga una consulta al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y que se pronuncie, porque aquí no se ha pronunciado todavía nadie, estamos hablando de la sentencia del Supremo, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no se ha pronunciado todavía sobre si es suficiente o no la española. Entonces nuestra duda es, ¿qué va a hacer el Tribunal Superior de Justicia Europeo? ¿Va a seguir la resolución del ¿cómo hemos dicho que se llama? Que ya lo repito, del Consejo Europeo Social de Derechos, o va a hacer su propia resolución, porque no es vinculante. Pues como no conozco a nadie allí, pues la verdad no sé lo que va a decir, pero ahí está todavía la duda. Con lo cual, las empresas como que respiraron cuando se le la sentencia del Supremo y dijeron, ¡buah, esto está hecho, no hay indemnización adicional, no le pago a ninguno! Pero el Supremo deja a que se vuelva a abrir todo ese procedimiento y que se pregunte a la Unión Europea, que alguno de estos iluminados de Baleares diga, vamos a hacer la consulta prejudicial a la Unión Europea, y que la Unión Europea copie el texto del Consejo Europeo de Derechos Sociales y que diga que no. Entonces, cuando ahí diga que no, espero que España, al igual que ha hecho el otro día haciendo lo de la incapacidad permanente, que lo regule, porque si no sí que estamos a cada caso lo que diga el juez, y es a lo que el Supremo da a entender que no se quieren hacer cargo ellos.
que lo que dice es, lo que hemos visto aquí, dice que básicamente es como que los Estados miembros son los que tienen esa obligación, no el juez. No se puede ponerle al juez esa carga, ¿no? Por así decir. Y yo, si no tenéis más dudas, voy a superpasar rapidísimo por 2 diapositivas más y os voy a dejar con unos casos prácticos. Súper rápido, sobre todo para los que son clientes. A ver, la prueba, la queremos mucho antes. No, ¿por qué? Esta ley, no hemos puesto ni el nombre, la ley de eficiencia, que sabéis que ha salido una nueva ley para los que preparáis juicios. No sé si todos tenéis mucho juicio, no tenéis mucho juicio, pero los que llevamos mucho pleito, os he puesto 4 cositas, porque hay un montón de cambios, pero como lo más importante que me parece a mí que está bien que los departamentos de recursos humanos o relaciones laborales, pues con sus abogados, tanto internos como externos, se pongan un poco de acuerdo. Conciliación anticipada, y creo que tenemos de hecho una, vuestra, que dos, vale, muy bien, Ruth. Pues ¿qué pasa aquí? Conciliación anticipada. Resulta que ahora, y esto lo hemos consultado con los magistrados, sabéis que antes la conciliación judicial era unos minutos antes de entrar a juicio. Te citaban para las 11 a la conciliación judicial y a las 11:10 tenías el juicio. Pues resulta que ahora con la nueva ley que han puesto, nos encanta esto, claro, dicen que a instancia de ambas partes, o sea, nunca, o de oficio, o sea, en algún caso, la letrada de la Administración de Justicia puede decidir citarte el juicio, me lo voy a inventar, en agosto, pero yo te cito para mañana para la conciliación judicial, resulta que se en Ceuta el pleito. Entonces, claro, al final esto para la empresa es un coste, porque me vais a preguntar, ¿pero hay que ir al MU? Pues ya os lo digo, si no vamos nos condenan a 600 euros, porque la incomparecencia a la conciliación judicial se puede sancionar con la misma multa de no haber ido al SMAC, que son hasta 600 euros. Pero es verdad que si el juicio, ojito, si la conciliación es en Ceuta, pues igual no vamos y nos arriesgamos a la multa porque me voy a gastar más en el helicóptero para llegar a Ceuta, ¿vale? Entonces, en este caso, que sepáis que lo que dice la nueva norma es que el letrado de Administración de Justicia te puede citar a una conciliación anticipada en el periodo, o sea, ¿cuándo me pueden citar? Siempre que hayan pasado más de 10 días desde que se ha notificado el decreto admitiendo la demanda y siempre que sea 30 días antes del juicio. O sea, que te tienen que citar ahí. Nos han señalado el juicio para dentro de año y pico y la conciliación previa este año. No, sí, es que son los dos criterios, es decir, tiene que producirse o 10 días después de haber recibido el decreto en el que se emite la demanda, pero siempre 30 días antes del juicio. O sea, que los pueden citar en un mes y el juicio dentro de un año. Porque digamos que no. O sea, que lo que no pueden hacer. Incluso hemos tenido un caso que nos han citado a la conciliación anticipada sin fecha de juicio. Nos han citado solo. Pues ahí diría, no sé si puedo ir porque no sé si son 30 días antes del juicio, ¿no? Y tendría una causa para no ir. O para que no me multen, por lo menos, ¿vale? Esto es una cosa bastante importante, os voy a decir, porque es que supone casi que el doble de trabajo. Y esto mismo, ojo, decían los propios letrados de Administración de Justicia. Por eso hablamos con un magistrado, un LAG, no me acuerdo, que nos dijo, yo no lo voy a hacer jamás, salvo que las partes me lo pidan. Y si te lo piden es porque vamos a llegar a un acuerdo, porque si no ambas partes no te lo van a pedir. Y si te lo piden para llegar a un acuerdo, pasamos al siguiente punto, homologación telemática. Esto nos da la vida, porque ahora, para homologar acuerdos, sobre todo aquellos que son de improcedencia, que sabéis que tienen que pasar o por juzgado o por SMAC para que estén exentos, era, pues el juzgado de Castellón 5, no homologamos. Y Castellón 4 sí, y el 5, que os comente Nuria, que se tiene que conectar cada vez a una conciliación telemática para que te homologuen el papel que está presentado. Y majos, porque si no tendríamos que ir allá a Castellón. Ahora el 4, el 3 y el 1, sin problema, lo presentáis y no hay ningún problema. Entonces aquí ha habido ya una ley, que menos mal, que dice, ojo, pone, si el acuerdo está firmado digitalmente, no vale la firma chuchurrea de un trabajador, si está firmado digitalmente por ambas partes, pues en este caso trabajador y empresa, el juzgado tiene un plazo de 3 días, esto ya sabéis que luego pues no pasa, pero bueno, para homologarlo de manera telemática. Y si falta la firma de alguno no estatal, entonces ahí sí que dicen que vayáis al juzgado y que lo homologues de manera física, ¿vale? Pero por lo menos ahora tenemos la seguridad que esto, cuando quieras llama al juzgado social 5 y se lo comentas, que ya desde esta fecha ya no nos pueden poner este tipo de pegas, porque están obligados por ley a homologarlo siempre y cuando, insisto, que ambas partes estén firmas. Si por ejemplo el abogado está representado por el trabajador está representado por abogado, pues lo firma con su firma digital y no habría ningún problema, ¿vale? Y luego la multa temeridad, que esto nos gusta mucho porque la han subido de 180 a 600 y ya que vamos, pues pedimos temeridad si vemos que la demanda realmente la merece, y ahora pues ha subido un poco. ¿Para qué? Pues para reducir un poco la litigiosidad, pero la verdad es que este año yo creo que llevo ganadas 3 temeridades y creo que una me la quitaron hace poco, o sea que es complicado ganar esas temeridades, ¿no? O sea, y algunas
Pero ahora que hay dos que ganamos y que son firmes porque no recurrir a la otra parte y ahí están. Pero cuando vosotros que igual no vais tanto a juicio, nosotros que estamos todos los días ahí, es que no se presentan, ni directamente ni viene el abogado del trabajador ni el trabajador, o la demanda es soy de oficio ni me la he mirado, esto que, o sea, hay muchísimo pleito, entonces claro, los jueces se cabrean con esto, que dicen, vamos a ver, estamos aquí ocupando agenda para nada. Y antes de callarme, porque habéis hablado muchísimo, para los que no me conocen, súper rápido, reducción de la jornada laboral. Fue ayer, es que la presentación, creo que la hemos adoptado, fue ayer, creo que el Consejo, o esta mañana, no, ayer, que el Consejo de Ministros aprobó, bueno, para sorpresa de quién, de nadie, porque si ni siquiera se lo aprueban entre ellos mismos, ¿no? Me contaréis. Se aprobó el anteproyecto de reducción de jornada, registro de la jornada. Esto es nada, esto ya es un poco de politiqueo, pero parece ser que no cuenta con los apoyos necesarios, porque parece ser que Junts, el Partido Independentista, va a votar en contra, con lo cual se va a quedar en nada. Pero por si acaso, lo más importante de este anteproyecto es lo siguiente: se rebaja la jornada de 40 a 37,5. En muchos sectores, por ejemplo, de limpieza y tal, la jornada ya está bastante rebajada por convenio. No sé exactamente si llegáis a este punto, pero por ejemplo, aquellos convenios que tienen igual 1.700 horas o 1.600 y pico, ya más o menos tienen esta jornada. Pero ¿qué pasa? Imaginaos que al final, en un caso en la que no tengan ese tipo de jornadas, por ejemplo, yo que sé, abogados, vamos a decir, no tienen una jornada de 40 horas. Vale, fenomenal. Yo te bajo a ti a 37,5. Fantástico que me trabajas menos, pero ojito, que es que tu compañera que tenía una jornada parcial de 37,5 le tengo que subir el sueldo y le tengo que pasar de un contrato de parcial a un contrato a jornada completa. Que esto no se ha vendido, porque eso supone un incremento salarial de toda la plantilla. Porque tú, ¿cómo calculas el salario de una persona a jornada parcial? Dices, vale, pues si para jornada completa gana 1.000 euros, pues para jornada parcial, que pueden ser 2 horas menos perfectamente, gana 800. Si se baja la jornada completa y la jornada completa nos van a tocar el sueldo, que ya lo han dicho, va a ser 1.000 euros si tú estás haciendo la misma jornada. Subida salarial a toda aquella persona que tenía un contrato a jornada parcial y de repente le bajan la jornada, se convierte en completo y es una subida salarial, o sea, hay que pagar más. El otro por lo menos dice, bueno, no me cuesta, porque trabajan menos horas, pero tú intentas que sean más eficientes y más productivos, pero los otros es que le tengo que pagar más dinero. Yo ahí lo dejo. Y luego, fecha límite, 31 de diciembre, pero no sabemos qué va a pasar. Registro, locuraza, porque esto se supone que es que está la inspección de trabajo mirando a ver cómo van a estar metiendo las partes de trabajo. O sea, esto no sé, si no hay tecnología para hacer los juicios telemáticos, a mí me gustaría saber cómo van a poder hacer esto, pero realmente parece que van a inventar una especie de registro comunicado con la inspección de trabajo para que puedan mirar en el mismo acto, Juan, ¿cómo está metiendo? ¿A qué hora ha llegado Juan a trabajar? Que yo planteo un caso de protección de datos, porque tienen que saber la inspección de trabajo cuando yo me he puesto a teletrabajar en mi casa. Lo dejo ahí. Y la multa máxima por incumplir cualquier tipo de incumplimiento relacionado con la jornada de trabajo o el registro, pues está la multa, creo que era entre 1.000 y 10.000 euros. Y nada más. ¿Alguna duda? Nada más de mi presentación, que como veis a un montón. Pero ahora vienen los casos prácticos para que juguéis con Lidia y Nuria y vayáis viendo un montón de sentencias diferentes de varios temas. ¿Dudas? Pues vamos allá. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias, Almu. Nada. Bueno, pues muy brevemente, porque ya estaréis un poco cansados, imagino. Vamos a analizar los principales aspectos, ¿no?, de la conciliación de la vida familiar y laboral. Principalmente tenemos la reducción de jornada, la adaptación de jornada, el derecho a la desconexión digital y teletrabajo y los permisos y excedencias. Importantes aquí a destacar sería la lactancia, hospitalización y hasta 3 años por hijo, 2 por familiar en caso de excedencias. Esto no sé si funciona. Prueba a ver, que a veces sí. Ah, pues mira, sí. Bueno, vamos con los casos prácticos, que es lo que más nos gusta a nosotras. Vamos a ver, os voy a exponer los hechos de esta sentencia del Tribunal Supremo, que es de 21 de noviembre del 2023, y es en relación a la reducción de jornada. Tenemos a una trabajadora que tiene una jornada ordinaria de lunes a sábados, algunos domingos también trabaja, y con turnos de mañana y tarde, turnos rotativos. Entonces nos pide, por guarda legal, una reducción de jornada, pero para trabajar solamente en el turno de mañana. ¿Qué creéis que dice el Supremo? ¿Le da la razón a la trabajadora o no se la da? Que no, me dicen por ahí al fondo. Los Ruth, qué negativa, Ruth. Muy bien, precisamente por eso aquí la clave es que lo que ha pedido es una reducción de jornada. Entonces tú te puedes reducir la jornada, pero siempre que esté dentro de tu jornada habitual y ordinaria. En este caso la trabajadora sí que tendría derecho, pero solamente dentro de lo que es su jornada ordinaria, es decir, dentro del turno que le corresponda en cada momento. ¿Vale? Lo habéis entendido, ¿no? Si no me decís. Si hubiera pedido adaptación. Exacto, siempre se adelanta Juan, ¿eh? Juan es que... Es el siguiente caso práctico. En este caso es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es del 17 de octubre del 2024 de adaptación de jornada. Tenemos a un trabajador que trabaja en horario de 3:15 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, también por guarda legal nos dice, oye,
puedo entrar 2 horas más tarde y salir 2 horas más tarde, es decir, puedo entrar a las 5:15 y salir a la 1 de la mañana. Y entonces, ¿qué dice el TSJ? ¿Qué pensáis que dice en este caso? ¿Que se lo da, no se lo da? Sí que se lo da, porque a diferencia del caso anterior, aquí sí que ha pedido una adaptación de jornada. Entonces tú dentro de la adaptación de jornada sí que puedes jugar un poco con la distribución. Es decir, tú haces las horas que tengas que hacer dentro de un determinado tramo horario o dentro de unos determinados días de la semana, pero jugando un poquito con esa distribución, ¿vale? ¿Dudas o algo de este caso? Juan y Ruth ya no juegan en este. Vale, en este caso seguimos con la adaptación de jornada. Es una sentencia, es un poquito más antigua, que es del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es del 25 de mayo del 2021, y en este caso es una trabajadora gallega que presta servicios en un centro de trabajo que está en Lugo, ¿vale? Casualmente tiene 2 hijos menores de 12 años y vive con ellos y toda su familia en Santiago de Compostela. Entonces se le ocurre y le pide a la empresa, bueno, a ver si por una adaptación de jornada puedo cambiarme de centro de trabajo. Entonces, ¿qué pensáis que dice el TSJ en este sentido? ¿Que sí o que no? Estáis muy callados, ¿eh? Bueno, lo que dice realmente es que sí que puede haber una adaptación de jornada incluyendo ese cambio de centro de trabajo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que aunque no haya nada regulado expresamente que permita esa posibilidad, tampoco hay nada regulado expresamente que lo prohíba. Entonces, para que tengáis en cuenta que la adaptación de jornada puede ir desde distribuirte la jornada en determinadas horas o en determinados días de la semana y también incluso trayendo a colación en este sentido un cambio de centro de trabajo, ¿vale? Que sepáis que puede ir en diferentes vertientes. Dime, Juan. ¿La adaptación de jornada solamente es para cuando tienes hijos menores de 12 años o también cuando tienes cargas familiares? Sí, puede ser para cargas familiares también, por ejemplo, que tengas que cuidar de tu madre, que es mayor de 89 años, por ejemplo. Vale. ¿Vale? ¿Más preguntas sobre este caso? ¿Se supone que tienes que tener un centro de trabajo o me puede solicitar de trabajar desde casa si se le permite? Bueno, en este caso podría pedir el teletrabajo también, pero como daba la casualidad de que donde ella vive con su familia pues había un centro de trabajo de la misma empresa, por eso solicitó el cambio de un sitio a otro, pero podría pedir teletrabajo perfectamente. Esto ya varía también un poquito en función de las necesidades de la persona trabajadora y de la empresa en cada momento, ¿vale? ¿Más preguntitas de este caso? Ya solo queda uno, ¿eh? En este caso es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que es del 16 de enero del 2025 y es solamente en relación al tema del teletrabajo. En este caso, una trabajadora que es está dentro del Departamento de Administración de Atención al Cliente y de Pedidos, tenía ya teletrabajo una vez cada 15 días o cuando por cuestiones médicas pues fuese necesario, ¿no? Pero alegando que está al cuidado precisamente de su madre mayor de 89 años, le plantea a la empresa, oye, pues mira, quiero teletrabajar 4 días a la semana y solamente ir un día presencialmente a la oficina. ¿Qué dice el TSJ? Pues lo que Espera, iba a decir, pregúntales a ver qué le... ¿Nadie quiere jugar? ¿Qué creéis? ¿Que le van a conceder lo que pide? De la manera en que estamos, sí. Ya cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que lo que dice el TSJ, que aunque es verdad que en este caso la trabajadora no probó que tenía que estar a cargo de su madre, lo que dice es, bueno, también es verdad que la empresa no me ha alegado que esto le pueda suponer un perjuicio y como ya venías gozando de cierto teletrabajo antes, vamos a hacer lo siguiente, o sea, le da la razón como a medias, ¿no? Vas a poder teletrabajar, pero una vez a la semana, en lugar de una vez cada 15 días, pues una vez a la semana. Es que esto depende muchísimo. Si trabajando ya 2 días a la semana, ¿vale? Y te pasa esto, pues igual te dicen que son 3 o que son 4. Claro, depende de la estructura que tú ya tengas de teletrabajo, te la van a incrementar. Claro, en este caso el TSJ lo que dice que es proporcional en este caso y razonable, pues ese teletrabajo y que no causa un perjuicio enorme a la empresa, entonces se lo concede. También es importante lo que ha dicho Lidia, que es que la empresa no probó nada. Es decir, yo claro, si soy la empresa, me aseguro de contestarte a esa solicitud de manera motivada. Y te explico por qué, me lo voy a inventar. Pues porque tienes que tener una reunión presencial con una persona que está aquí en la oficina que no tiene teletrabajo, porque hay que mirar una prueba de un juicio y tenemos que abrir los papeles. O sea, es intentar un poco... O porque, por ejemplo, una cosa que la verdad que yo alegué y luego nunca nos demandaron, así que no lo supe, que, ojo, el teletrabajo hay que pagarlo. Y se paga X días, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, igual estamos hablando de 2 euros y la empresa es Siemens, pues igual dice que el gasto es tan poco que tal. Pero claro, imagínate que todos los trabajadores de Siemens me piden todos, en vez de 2 días, 5 de teletrabajo. Y tengo que subir, me lo voy a inventar, de 10 a 50 la compensación. Y son 20.000 trabajadores.
que entonces te voy a decir que no. Entonces, pero es verdad que si el problema, yo creo que el caso, no me lo sé, se lo ha leído, pero que acaba de decir que es que no motivo nada a la empresa, porque entonces ahí, claro, te van a dar lo que quieran. Y la verdad que el de Galicia no sé cómo era, pero también es verdad que lo contamos el de Galicia siempre, porque hay uno también en Madrid, porque nos ha pasado a nosotros, de un juzgado de Madrid, no estoy segura si llegó al TSJ, pero que al final tú ya tienes que ir preparada para todo. Si te pide un cambio de centro, dile ya por qué no, aunque dices tú, ¿qué tendrá que ver el centro con la adaptación de jornada? Pero lo que, como te están explicando un poco, es que lo que estoy adaptando es tu jornada, y si te viene mejor ir a este sitio que al otro, pues te lo adapto. Y hacen un estiramiento ahí de ajo, Juan, pero si pobre, no, mentira. Pero que yo intentaría, lo que sí que intentaría es dar una explicación de por qué no te lo doy, porque como no justifiques por qué, que fue lo que nos pasó a nosotros, dijo la empresa, no, ni cambio de centro ni nada, te tocó la jornada, pero el centro no. Pues ahí nos la comimos. Cuando alegáis, realmente, ¿cuánto tenéis que alegar para que te digan que sí? Al final alegas y eres... Claro, vacantes normalmente, o sea, en este caso, pues lo que diríamos es que no necesitamos una persona de tu perfil en este centro. En este caso, por ejemplo, un restaurante. Entonces, pues si no necesitamos camareros aquí, pues no te vamos a poner aquí. Claro. Y que es verdad que muchas veces, por ejemplo, bueno, podría decir hasta el cliente que creo que es público, pero estamos hablando de una cadena de hostelería muy grande en la que igual hay 25 trabajadores en ese restaurante. ¿Por qué 25 son necesarios y no 26? Pues, por ejemplo, esta empresa que es cliente tienen unos medidores de cuántos camareros necesito de 3 a 4 para ver cuánto, o sea, sí que tenemos una causa real, pero en ese caso directamente ni se contestó nada porque dijeron, ¿para qué? Si no tiene derecho por ley a cambiarse de centro de trabajo. Pues bueno, ahora sí que Lidia contesta Juan, que tenía una... No, pero... Vale, no, mi parte ya ha acabado, así que os dejo con Nuria ahora. Pues nada. Los de Nuria son los chungos, los dejamos al final. Sí. No, a ver, yo en cuanto a mi parte, a ver, no sé si va a funcionar correctamente. Igual ahí, Nuria, a mí me ha ido ahí apuntando. ¿Qué va de vez en cuando? Control. Sí, me gusta decir. ¿Sonido? Sí. Ahora, vale. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito acerca de los nuevos permisos retribuidos. Bueno, también veremos un poquito la casuística concreta porque ponemos retribuidos, pero luego también está ahí en interrogante. Y nuevos, también modificaciones a permisos ya existentes, no son nuevos del todo. En primer lugar, hacer simplemente, bueno, destacar en cuanto al permiso de 15 días naturales para el disfrute de los mismos por matrimonio, se han extendido al registro de la unión por pareja, de la unión de la pareja de hecho, y lo mismo sucedería en el caso de fallecimiento, que serían 2 días, más 2 días adicionales en el caso de desplazamiento. En este caso también estaríamos hablando de familiares hasta el 2º grado por consanguinidad o afinidad y más allá del cónyuge también la pareja de hecho. Simplemente por hacer un pequeño esquemita, por ejemplo, el disfrute de este permiso de fallecimiento con carácter general no se va a poder disfrutar de manera discontinua, pero si por ejemplo estamos hablando de la persona desplazada a Murcia, Valencia, bueno, cualquier ciudad que se nos pueda pasar por la mente, si comienza a disfrutarlos en jueves y viernes, obviamente va a haber una interrupción de los días naturales sábado y domingo y continuará siguiendo disfrutándolos el siguiente lunes y martes. No obstante, habrá que atender a lo que se disponga en el convenio colectivo y al caso concreto, pero con carácter general sería así, no se puede disfrutar con carácter discontinuo a pesar de la casuística concreta que os acabo de comentar. ¿Son naturales o son laborables? Son laborables. Vale, porque aquí tengo 15 días naturales. No, ahora mismo estaba hablando ya de fallecimiento. O sea, el tema del matrimonio, la única diferencia es, o a tener en cuenta sería si te casas en un día laborable o en un día festivo. Si uno se casa en un día festivo, el cómputo de esos 15 días naturales, si yo me caso en sábado y mi jornada va de lunes a viernes, comenzará el siguiente día hábil, que será el lunes. Si me caso el viernes, comenzará ese mismo día el permiso. O sea, esa es como la única casuística concreta para el primer punto. Si ya estamos hablando de fallecimiento... Comienzo del día. No disfrute, sino comienzo del día. El comienzo del disfrute del permiso. Correcto. Pero que no tiene que ser laborable, si no son naturales, solamente tienes que tener en cuenta el primer día. Efectivamente, en el caso de matrimonio va un poco en función del momento en el que se produce esa unión,
ya sea por matrimonio o pareja de hecho. En el caso de fallecimiento, salvo disposición encontrada en el convenio colectivo, que en todo caso debería mejorar la previsión contenida en el Estatuto de los Trabajadores, a lo mejor en el convenio colectivo podemos ver que establece como días naturales, pero seguramente porque está concediendo una totalidad de días en concepto de ese permiso superior a la que ya propiamente por días hábiles te está concediendo el Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, tenemos un permiso que ya existía, lo que pasa que existía con una inferioridad en cuanto a los días. Aquí tenemos un permiso de por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que puede no requerir continuación en el hospital, pero sí una recuperación en casa, que te impide el hecho de trabajar y necesitas contar con la ayuda de un tercero. En este caso, antes existía, era de 2 días y luego pasaba a 4 días en caso de desplazamiento. Ahora, este segundo apartado de en caso de desplazamiento no se ha incluido con esta modificación. Entonces, simplemente tenemos un cómputo total de 5 días por enfermedad grave o hospitalización, aplicable también a cónyuge, pareja de hecho, como estábamos comentando antes, o parientes hasta segundo grado de consanguinidad afinidad y también convivientes. Aquí hay 2 aspectos bastante interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, ¿consideráis que esos 5 días, de los cuales una persona se puede pues no prestar servicio porque tiene que acudir al hospital y posteriormente, por ejemplo, si a esa persona familiar, en este caso mi padre, le dan el alta en el 3er día, ¿puede continuar esa persona sin acudir a trabajar por el disfrute de este permiso porque le han prescrito permanecer en reposo y recuperándose en casa? O sea, estamos hablando de, ¿puedo disfrutar de ese permiso hasta la alta hospitalaria o hasta la alta médica? Efectivamente. Muy bien. En los casos que hemos estudiado establecen este requisito, esta conclusión. ¿Justificas o te tiene que poner exactamente que tiene reposo domiciliario? Eso es. Hay una prescripción médica detallada de esta persona necesita reposo y se supone que va a necesitar la asistencia de un tercero. En el caso de que estemos hablando de han operado a mi cónyuge, han operado a mi pareja de hecho o a mi pariente, no hace falta acreditar nada. Pero ahora bien, si estamos hablando de convivientes, sí que es necesario, o según la Audiencia Nacional, va a ser necesario acreditar tanto la situación médica de esta persona ha podido ser dada de alta, pero no está recuperada del todo médicamente hablando, por lo tanto necesita de un tercero, que soy yo, porque convivo con él, el que le va a poder asistir, y además también se va a tener que justificar de algún modo ese vínculo de convivencia. Existe un certificado de convivencia, pero honestamente yo, por ejemplo, no sabía que existía, con lo cual entiendo que mucha gente tampoco sabrá de la existencia de ese certificado de convivencia, por lo cual tendremos que recurrir más a elementos típicos como el DNI, contrato, escritura, facturas de la luz, etc., en determinados aspectos que hagan observar que efectivamente estas 2 personas están compartiendo domicilio. El padrón, ¿no? El padrón municipal. Pero yo he estado empadronada en un sitio que vamos. Sí. Total. Pero ¿Este certificado de convivencia qué es exactamente? Es un certificado que se solicita igual que el empadronamiento. Es verdad que no te sé decir exactamente todos los requisitos necesarios, pero sí sé, porque justo lo estaba mirando para revisar si había algún certificado que pudiera acreditar esta convivencia y existe. Entiendo que presentando determinada documentación, pues lo miramos y os lo mandamos. Claro, lo miramos, no me gusta nada y lo miramos. Ya por curiosidad mía también, que tampoco sabía que existía. Sí, porque yo pensaba que era con todo lo demás, con el DNI, con el empadronamiento, con contratos, con factura de la luz, con cualquier otra, pero me ha salido también que hay un certificado que pueda acreditar esa convivencia. Entonces, entiendo que solicitándolo y pues aportando documentación de ambas personas será suficiente como para poder obtenerlo. ¿Tenéis alguna duda de este...? Si te traen el padrón o te traen otro tipo de documentación, tendrás que aceptarlo también, no lo puedes exigir el certificado de
No, por supuesto, no, o sea, es porque de hecho he comenzado diciendo como el certificado de convivencia, en realidad yo creo que muy poca gente sabe que existe. O sea, yo de hecho no sabía que existía, pero resulta... No, es un ya elemento... te veo también, Ruth, ahí, ¿eh? No, es un elemento más a tener en cuenta, veremos a ver cómo se puede desarrollar todo esto, pero entiendo que con el resto de documentación sería más que suficiente. Nosotros tenemos otra casuística más, hay en algunos convenios donde ya se preveía hace años que había determinados permisos que podías pedirlos para gente conviviente y te decía que tenías que comunicar a la empresa quién era tu conviviente, tenías que haberlo comunicado, por ejemplo, 6 meses antes para poder tal. Entonces puede haber otras maneras también de acreditar eso. Claro. Luego hay otro permiso, estaríamos hablando el de fuerza mayor, aquel al que un trabajador se pueda acoger por un accidente o una emergencia que ha surgido y se tiene que ausentar de su puesto de trabajo. Entonces, en este caso, sí que os lanzo, por así decirlo, de los casos que hemos podido estudiar, si consideráis que debe estar retribuido o no retribuido en función de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿El Estatuto de los Trabajadores sabéis lo que dice al respecto? No, pero está retribuido. Espera, que igual no. No, a ver, es que el Estatuto de los Trabajadores es verdad que hace hay una coletilla en cuanto la retribución atenderá a lo dispuesto en pacto o convenio colectivo. Entonces ya parece que por eso tenemos que presumir que es retribuido. Pero ¿qué sucede si no hay ni pacto ni en el convenio colectivo no aparece nada acerca de la retribución? ¿Qué hacemos en ese caso? No sé, me tienes en ascuas. Se seguiría considerando como un permiso retribuido por dónde está englobado este tipo de permiso en el Estatuto de los Trabajadores. O sea, no... ¿En qué artículo, no? Exactamente. Según la jurisprudencia y los diversos casos que hemos podido ver, no considera su señoría que pueda ser un permiso condicionado a lo que dispongan las partes en un convenio colectivo o en un pacto. Entonces... Esos ya quedaron con el COVID, esos... Dejaría de ser retribuido. Claro. Yo creo que quedó ahí los de las obras, ¿no? Que quedaron del COVID, que eran recuperables, también yo creo que me suena... Vale, ¿y tenéis alguna duda de este en concreto, del de fuerza mayor? No, la definición que se entiende por fuerza mayor es... Vale, ¿hasta qué punto todas las causas son de fuerza mayor o no fuerza mayor? Porque tampoco está muy acotado. Es bastante amplio. Yo, por ejemplo, creo que considero, por ejemplo, fuerza mayor el que, además tuvimos un caso que de repente tú estás trabajando y a tu hijo se le saltan los brackets y entonces tienes que ir corriendo al colegio a por él para llevarle al dentista. Pues eso es ahí, las horitas que te lleve entre que vas a buscarlo y llevarlo al dentista, entiendo. Claro, al ser fuerza mayor, ni preaviso ni nada. Es decir, que tú dices, me voy y me acojo a este permiso y que me descuenten unas horas, ¿no? O algo así. Justo. Eso me imagino que aplica para todos los trabajadores en España, pero con fuerza mayor de casos que pasan en España o también afuera de España. Es decir, tengo mexicanos a cargo, pueden irse a México. Que pasen afuera también, yo diría que es también, porque el derecho... No es solo del territorio en España. No es hay eso. Ninguna limitación, ¿no? Pone fuerza mayor. Lo que pasa es que, ojito, que son 4 días al año, ¿eh? A ver si dices que vas a México y vuelves... Pero puede ser en Francia o puede ser en Portugal. Pero a lo que me refiero es, no es solo para el territorio de España, a eso me refiero. Pero para personal desplazado, para personal que supera los 9 meses, un periodo de 11, entiendo que le aplica la legislación de destino. No, eso el derecho, estamos metiendo aquí en derecho internacional. Yo tengo un contrato con un trabajador y ambas partes, según esto creo que lo dice Roma 1, Roma 2, podemos poner la ley que aplique la que queramos, la que llegamos a un acuerdo. Por ejemplo, imagínate, pues tú eres una empresa italiana y tú me contratas a mí en España. Podemos pactar derecho italiano, no hay ningún problema, porque no hay ningún fraude. Ahora bien, hay que respetar una serie de condiciones de derecho mínimo necesario, como no poder superar la jornada prevista en España, pagar el salario mínimo, derecho
derechos de huelga, etcétera, pero tú y yo podemos pactar que se aplica el derecho italiano, con lo cual da igual, eso es una cosa más bien de dónde estás desplazado, pero la aplicación del derecho, según Roma 1, Roma 2, es lo que tú acuerdes entre ambas partes, siempre en juicio de que no se haya un fraude, es decir, tú en Italia, yo en España, no vamos a aplicar el derecho chino, porque eso estaría viendo que lo estás aplicando para quitarle derechos al trabajador. Y en cuanto al último apartado, el batiburrillo de otros permisos, podemos hacer alusión al novedoso permiso en cuanto a los actos preparatorios de cara a la donación de órganos o tejidos, y en esto estaríamos englobando no solo los actos preparatorios de cara a esa posible futura intervención, sino propiamente la intervención y toda la fase posterior recuperatoria. En cuanto a esto, es preciso hacer alusión también a la modificación no solo que se ha producido en el Estatuto de los Trabajadores, sino también en la Ley General de la Seguridad Social, puesto que hay una distinción con respecto a las bajas por IT tradicionales, o que hasta la fecha podíamos considerar, puesto que es un permiso que va a ser abonado desde el primer día, no vamos a tener que esperar a los 3 días. No se exigen periodos mínimos de cotización. En cuanto al subsidio que va a percibir la persona trabajadora por el disfrute de este permiso, va a ser equivalente al 100% de la base reguladora de la prestación correspondiente a la IT por contingencias comunes, y como he comentado, va a corresponder a todo el permiso, va a englobar todo ese periodo desde el momento previo hasta el momento posterior. Ahí si le dan la baja, pues fantástico. Será el permiso de intervención. Sí, lo que pasa es que se puede disfrutar de manera discontinua este concreto, entonces puede estar englobado en todo ese periodo, el de donación de órganos. Claro, entiendo que cuando tú te pones de baja por IT porque te han operado o lo que sea, los 3 primeros días no te los va a pagar la Seguridad Social, salvo que haya un convenio colectivo y tal. Bueno, en tu caso, pero en la mayoría no se paga, salvo que el convenio diga específicamente. Entonces yo entiendo, pero me corrige Nuria, sino que yo entiendo que al final lo que está haciendo un poco la legislación es protegiendo a esa gente que maja, que va y dona el órgano, sí, para incrementar. De hecho, creo que España era como el primer país del mundo en donación de órganos. Es decir, que no, como un poco de premio de, no es que te haya pasado a ti, sino tú de manera voluntaria. Como todo ese lapso de tiempo. Claro, entonces, como un poco, no solamente pues para hacerte las pruebas previas, pero también entiendo, ¿no?, que... Claro. Sí, y posterior revisión y demás. Claro, porque distinguir, perdonad, aunque lo llamemos permisos porque está un poco ahí y tal, esto es una prestación, ¿no? ¿Esto quién lo paga? ¿O no? ¿Quién lo paga esto? ¿Se lo paga la empresa? Seguridad Social. Ah, claro, por eso, sí, sí. Eso es una prestación. Al contrario, lo otro lo pagamos todas las empresas. O sea, esta es como la única excepción que es una prestación. En cuanto a la imposibilidad de acceso al trabajo, bueno, tenemos casos recientes, la Dana en su momento, o el apagón, o lo que fuera. Bueno, se pone un hasta 4 días porque evidentemente si la circunstancia cesa, evidentemente el trabajador va a poder acudir al centro de trabajo si al día siguiente tenía previsto acudir al centro de trabajo y no teletrabajaba. No obstante, si las circunstancias duran más de 4 días, existe otra prórroga de otros 4 días para seguir disfrutando de este tipo de permiso. Si ya estamos hablando del 9º día, ya habrá otras medidas a adoptar, una suspensión, reducción, etc. Obviamente, durante todo este periodo de tiempo, hasta los 8 días, se puede acudir al teletrabajo. Si es posible realizar las funciones con el de trabajo y el trabajador pues dispone de los medios necesarios para poder desarrollarlo. Por otra parte, también es importante hablar, mal denominado permiso parental de 8 semanas hasta que el hijo tiene 8 años. ¿Por qué ponemos no retribuido entre interrogantes? Porque según la directiva de 2019, la 1158, de conciliación de la vida familiar y laboral, sí sería un permiso retribuido. Es verdad, os debería haber lanzado la pregunta como para decir, os ponemos no retribuido entre interrogantes, ¿qué consideráis? ¿Que tiene que ser retribuido o no retribuido? Porque claro, hay un poco de discusión al respecto, porque de hecho hay bastantes blogs jurídicos que afirman que se trata de un permiso no retribuido.
Entonces, sin embargo, si nos vamos a sentencias, es verdad que, voy a intentar pasarlas para que las veáis, vale, esta lo hemos comentado, ¿vale? La del alta y la de fuerza mayor son las preguntas que os he lanzado. En cuanto a esta del permiso parental de 8 semanas, como os daréis cuenta, no es de un juzgado de lo social, es de un juzgado contencioso administrativo número de Cuenca. ¿Por qué? Si nos vamos a lo social, por ejemplo, al TSJ de Cataluña, va a considerar que estamos ante un permiso no retribuido, porque da lugar, es una causa de suspensión del contrato, no se está prestando servicios, no se generan vacaciones y el mismo se debe disfrutar tal y como establece la ley, por semanas. Eso es lo que establece el TSJ de Cataluña. Ahora bien, si nos vamos a lo que dispone la directiva que os he mencionado, en el mismo, en el punto 8.3, viene recogido como un permiso retribuido. Otra cosa es que el legislador español no se haya encargado de transponer adecuadamente esa directiva, haya reconocido un permiso, pero no del todo, o sea, a medias, como diciendo, dejo abierto el hecho de quién paga esto. Entonces, lo que sucede en esta sentencia es que es verdad que estamos hablando de personal en un centro hospitalario de Cuenca, en un anestesista que solicita el disfrute de este permiso, es verdad que no de manera completa de las 8 semanas, sino 4 semanas. Hasta ahí todo bien, pero se lo deniegan automáticamente por amparándose en que la transposición de esta directiva, es verdad, reconocen que existe esa directiva, pero la transposición a nivel español no se ha realizado del todo, es decir, se ha realizado de manera parcial y por lo tanto le rechazan esa petición del permiso parental. ¿Qué dice la jueza? La jueza dice, para empezar, si ya tenemos una directiva que viene es de carácter comunitario, tenemos que ser conocedores de su existencia y no se lo podéis denegar porque aparte ha sido traspuesta hasta ahí. Otra cosa es que no haya sido traspuesta si es retribuido o no retribuido. Pero es que además tiene carácter retribuido porque a pesar de que en el momento en el que solicitó la trabajadora el disfrute de dicho permiso parental todavía quedaba tiempo para transponer con carácter completo dicha directiva, considera que va a ser igual de vinculante la directiva, ya estemos ante días previos a ese momento final en el que debe ser traspuesta la directiva de manera completa, o se haya pasado ese plazo, no haya sido traspuesto, va a ser igual de aplicable o de vinculante esa directiva en el derecho español. Entonces, es simplemente para que tengáis en cuenta este caso, que a su vez se remite a otro del Ayuntamiento de Barcelona. Hay varios casos de personal del Ayuntamiento de Barcelona en el cual se había considerado el carácter retribuido de ese permiso. Entonces, la jueza no quiere realizar una distinción con respecto a esos pronunciamientos en el Ayuntamiento de Barcelona y se ampara lo dispuesto en la directiva europea. Básicamente, que es retribuido. Lo que pasa es que España se lo olvidó. Y encima, además, no solamente que se le haya olvidado, es que en España no está metido en el artículo 37. Lo que sea. Es el 48 bis. Claro, exacto. Y el 48 son suspensiones. Entonces llega un poco la locura de, pero si te suspendo el contrato, ¿cómo te voy a pagar? Yo lo que diría es que mejor que lo pague España, la Seguridad Social, que le den un permiso como el permiso por cuidado de nacimiento de hijo. Eso no lo paga el empresario. Entonces, al haberlo metido al 48 así, pues ahora sí lo pagas tú, España, porque lo has metido en el 48, es una suspensión de contrato, pues prestación. Pero como lo llamamos permiso, alguna. Estoy viendo la hora, que digo, vaya chapa que os hemos soltado. Espero que hayáis aprendido mogollón y os invitamos ahora, si queréis incluso las preguntas que podéis tener, nos las hacéis merendando. ¿Os parece? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Muy bien, chicas, muy bien.